Pensó que la carta era una estafa, otra broma cruel después de que su marido vaciara la cuenta bancaria y desapareciera con su secretaria. Pero cuando Sarah Reed se plantó ante la mansión abandonada de la Casa Blanca, heredó de una tía abuela cuya existencia desconocía. Lo que le esperaba en el sótano bajo sus pies la convertiría de una madre soltera arruinada y traicionada en la guardiana de un secreto valorado en $280 millones. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. Las luces fluorescentes sobre la Bahía 3 parpadearon y se apagaron por cuarta vez esa semana. Sarah ya ni siquiera levantó la vista. Simplemente mantuvo la cabeza agachada bajo el capó del Civic del 98, con la llave inglesa en la mano y los nudillos ya arañados y sangrando por culpa de un tornillo rebelde que se negaba a cooperar. El taller mecánico donde trabajaba olía a aceite quemado, café viejo y promesas rotas. No era gran cosa, pero era suyo. O al menos el trabajo era suyo hasta que el señor Patterson decidió que ya no podía permitirse mantenerla. Tenía 32 años, grasa bajo las uñas y el pelo recogido en una coleta que había visto días mejores. Sarah había aprendido a arreglar cosas porque nadie más lo iba a hacer por ella. Ni su padre, que se marchó cuando ella tenía 6 años, ni su exmarido, que hacía 3 meses había vaciado su cuenta conjunta y había desaparecido con una chica de 23 años llamada Brittany de su oficina, y, desde luego, tampoco el mundo, que parecía decidido a reducir a polvo a las madres solteras. Su teléfono vibró en el bolsillo trasero. Lo ignoró. Probablemente otro cobrador. Llevaban llamando todos los días desde que Marcus se marchó. La hipoteca llevaba 2 meses de retraso. La factura de la luz tenía un aviso final estampado en letras rojas enfurecidas. Y Emma, su hija de 8 años, necesitaba zapatos nuevos porque los niños no dejan de crecer solo porque su padre decida abandonarlos. Sarah apretó el tornillo, sintió que por fin cedía y se permitió un pequeño momento de satisfacción. Al menos los motores tenían sentido. Diagnosticabas el problema, lo arreglabas y funcionaba. Las personas eran más complicadas. Las personas mentían. Las personas se marchaban. El teléfono volvió a vibrar. Se limpió las manos en el mono y lo sacó, dispuesta a decirle a la agencia de cobros que llamaba que les daría su dinero cuando lo tuviera. Pero el número que aparecía en la pantalla no le resultaba familiar. Sin embargo, el código de área era local. Dudó y luego respondió. «Soy Sarah, señorita Reed». La voz era de una anciana, correcta, de una forma que hizo que Sarah sospechara inmediatamente. «Sí, me llamo Dorothy Hartwell. Soy abogada aquí, en el condado de Whitmore. Llevo varias semanas intentando localizarla por un asunto relacionado con una herencia». A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Un asunto relacionado con una herencia. Eso significaba que alguien había fallecido. No le quedaba mucha familia, solo su madre, con la que no había hablado en 5 años después de que le diera un sermón por haber arruinado su vida al casarse con Marcus. «¿Quién ha fallecido?», preguntó Sarah con tono seco. Hubo una pausa. Su tía abuela Margaret Reed falleció hace 6 meses. He estado tratando de localizar a sus familiares más cercanos. Usted figura en su testamento. Sarah parpadeó. No tengo ninguna tía abuela Margaret. Según mis registros, era la hermana de su abuelo paterno. Nunca se casó, no tuvo hijos. Eres su pariente viva más cercana. La mente de Sarah daba vueltas. La familia de su padre. Apenas sabía nada sobre ellos. Su padre se había marchado cuando ella era pequeña y nadie hablaba nunca de su familia. Hubo rumores en su día, algo sobre dinero y escándalos, y gente que se creía superior al resto del mundo. «No lo entiendo», dijo Sarah lentamente. «¿Por qué me dejaría algo? Ni siquiera la conocí». «Eso es algo que deberíamos discutir en persona», dijo Dorothy. «Hay una propiedad involucrada. De hecho, una propiedad bastante grande. ¿Podrías venir a mi oficina? Estoy en Ashford, a unas 2 horas al norte de donde te encuentras». Propiedad. El corazón de Sarah comenzó a latir más rápido. Propiedad significaba patrimonio. Quizás lo suficiente para ponerse al día con la hipoteca y darle a Emma algo de estabilidad. ¿Qué tipo de propiedad? «Una casa», dijo Dorothy. «Una finca en realidad. Lleva vacía algún tiempo. Hay algunas complicaciones, pero podemos hablar de ellas cuando vengas». Sarah miró a su alrededor en el garaje. El señor Patterson estaba en su oficina,
probablemente revisando los libros, tratando de averiguar cómo decirle que no podía permitirse mantenerla empleada. Emma estaría en la escuela otras 3 horas. Podía hacer el viaje. «Puedo estar allí en 2 horas», dijo Sarah. «Estupendo. Nos vemos entonces». La línea se cortó. Sarah se quedó allí, en medio del garaje, con el teléfono en su mano manchada de grasa, y por primera vez en 3 meses sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza, cautelosa y frágil, pero esperanza al fin y al cabo. Salió temprano del trabajo, le dijo al señor Patterson que tenía una emergencia familiar y condujo hacia el norte en su destartalado Ford Explorer, que quemaba aceite y hacía un ruido chirriante que no había tenido tiempo de diagnosticar. El paisaje cambió al dejar atrás la ciudad. Los suburbios dieron paso a tierras de cultivo y luego a colinas cubiertas de pinos. El GPS la sacó de la autopista y la llevó por carreteras cada vez más pequeñas, hasta que se encontró conduciendo por lo que solo podía describirse como el medio de la nada. Ashford ni siquiera era realmente un pueblo. Era un grupo de edificios antiguos alrededor de un único semáforo, el tipo de lugar donde todos se conocían y los extraños llamaban la atención inmediatamente. Encontró el despacho del abogado en una casa victoriana reformada con una placa de bronce junto a la puerta. Dorothy Hartwell, abogada, establecida en 1976. Sarah subió los escalones que crujían y empujó la pesada puerta de madera. Dentro olía a libros viejos y lavanda. Una mujer de unos 70 años estaba sentada detrás de un enorme escritorio de roble, con el pelo plateado recogido en un moño pulcro y gafas de lectura sobre la nariz. «¿Señorita Reed?», preguntó, poniéndose de pie. «Sí, por favor, siéntese». Dorothy le indicó una silla de cuero frente a su escritorio. Sarah se sentó, de repente muy consciente de lo fuera de lugar que se sentía con su mono manchado de grasa y sus botas de trabajo. Dorothy abrió una gruesa carpeta y sacó varios documentos. Su tía abuela Margaret Reed falleció el 15 de marzo de este año. Tenía 93 años. Vivía sola en la finca familiar a las afueras de Ashford. La casa ha pertenecido a la familia Reed durante más de 100 años. Sarah asintió con la cabeza, tratando de asimilarlo. «Y me lo dejó a mí». «Así es. La propiedad no tiene hipoteca. Es suya, libre de cargas». Sin embargo, Dorothy hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La finca lleva vacía algún tiempo. Margaret vivió allí hasta su muerte, pero en sus últimos años era bastante solitaria. La casa necesita reformas, reformas importantes». «¿Cómo de importantes?». Dorothy deslizó una fotografía por el escritorio. Sarah la cogió y la miró fijamente. Era una enorme mansión blanca, de 3 plantas, con columnas en el porche delantero, como una casa blanca en miniatura situada en medio de un terreno cubierto de maleza. Incluso en la foto podía ver el deterioro, la pintura descascarillada, las ventanas rotas, las enredaderas trepando por las paredes. «El techo tiene goteras», continuó Dorothy. «Hay que renovar las tuberías. El sistema eléctrico es de los años 40, pero la estructura es sólida. Los cimientos son de piedra maciza. En realidad es una arquitectura bastante notable». «No puedo permitirme arreglar una mansión», dijo Sarah, dejando la foto sobre la mesa. «Apenas puedo pagar el alquiler». «Lo entiendo. Mucha gente en tu situación opta por vender. La propiedad tiene 12 acres. Incluso en su estado actual, podría alcanzar un precio razonable». Sarah volvió a estudiar la fotografía. 12 acres. Una casa sin hipoteca. No era lo que había esperado, pero era algo. Algo real. Algo a lo que Marcus no podía tocar porque había llegado después del divorcio. «¿Puedo verla?», preguntó. Dorothy sonrió. «Esperaba que lo pidieras. Tengo las llaves aquí mismo». 20 minutos más tarde, Sarah seguía el Mercedes de Dorothy en su Explorer, que petardeaba por una estrecha carretera que serpenteaba a través de un denso bosque. Los árboles se apretujaban a ambos lados, viejos y frondosos, bloqueando la mayor parte del sol. Era como conducir hacia otro mundo, un lugar olvidado por el tiempo. Giraron hacia una carretera aún más pequeña, poco más que 2 surcos entre la maleza, y de repente los árboles se abrieron. Sarah pisó el freno con tanta fuerza que el cinturón de seguridad se bloqueó. La mansión se alzaba ante ella como un fantasma de otra época. Columnas blancas, 3 pisos de ventanas que miraban como ojos vacíos y unos terrenos que en otro tiempo habían estado cuidados.
pero que ahora parecían haber sido reclamados por la selva. Era más grande de lo que sugería la fotografía, mucho más grande. Era el tipo de casa que te hacía susurrar, aunque no hubiera nadie más alrededor. Sarah salió del coche lentamente. El aire aquí era diferente, más fresco, cargado con el aroma de rosas silvestres y descomposición. Dorothy se acercó a ella, con las llaves tintineando en la mano. «Es impresionante, ¿verdad?», dijo Dorothy en voz baja. «¿Por qué vivía aquí sola?», preguntó Sarah. «¿Por qué no la vendió o se marchó?». Margaret era una mujer complicada. Había rumores sobre ella, sobre la familia, pero eso era todo, rumores. Sarah se volvió para mirarla. ¿Qué tipo de rumores? Dorothy dudó. La familia Reed había sido muy rica en su día. Dinero antiguo, del tipo que provenía de los ferrocarriles y el transporte marítimo en el siglo XIX. Pero algo sucedió en la década de 1920. El dinero desapareció. Hubo un escándalo, acusaciones de fraude. El padre de Margaret murió en circunstancias misteriosas. La familia nunca se recuperó socialmente, aunque conservaron la casa. Y Margaret, ella nunca se fue, nunca se casó. Algunas personas decían que estaba protegiendo algo. Otros decían que solo era terca. Dorothy se encogió de hombros. Me encargué de sus asuntos legales durante 40 años. Era excéntrica, pero muy perspicaz hasta el final. Pidió expresamente que la casa fuera a parar a tus manos si le ocurría algo. «¿Pero por qué a mí? Ni siquiera me conocía». «Por familia», respondió Dorothy simplemente. «A veces eso es motivo suficiente». Subieron los escalones hasta la puerta principal. Las tablas del porche crujieron bajo su peso. Dorothy abrió la puerta con una vieja llave de latón que parecía sacada de un museo. La puerta se abrió con un chirrido digno de una película de terror. En el interior, a Sarah se le cortó la respiración. El vestíbulo era enorme, con una gran escalera que subía hasta el segundo piso. Del techo colgaba una lámpara de araña a la que le faltaba la mitad de los cristales, y el resto estaba cubierto de un polvo tan espeso que parecía nieve. El papel pintado se estaba despegando, y las manchas de agua florecían por todo el techo. Pero bajo la decadencia, Sarah podía ver los restos de algo magnífico. «Todos los muebles siguen aquí», dijo Dorothy, con la voz resonando en el espacio vacío. Margaret lo dejó todo. «Su ropa sigue en los armarios. Sus libros siguen en las estanterías. Quería que lo revisaras todo». Sarah caminó lentamente por la primera planta. El salón tenía sofás cubiertos con sábanas blancas polvorientas. El comedor tenía una mesa con capacidad para 20 personas. La cocina era de otra época, con una estufa antigua y un fregadero lo suficientemente grande como para bañar a un niño. Donde quiera que mirara, había señales de una vida vivida en soledad. Una sola taza junto al fregadero, una silla acercada a la enorme mesa del comedor, un libro abierto sobre una mesita auxiliar, como si Margaret acabara de levantarse. «Hay una cosa más», dijo Dorothy mientras estaban de pie en lo que en su día había sido una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el suelo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. «Margaret te ha dejado una carta. Me pidió que te la diera cuando vieras la casa». Sacó un sobre de su bolso. Sarah lo cogió con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la parte delantera con una letra arañada. «Sarah Reed». «Te dejaré un poco de intimidad», dijo Dorothy. «Estaré fuera cuando estés lista». Sarah esperó hasta oír cerrar la puerta principal y luego abrió con cuidado el sobre. Dentro había una sola página. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. «Querida Sarah», comenzaba, «siento que nunca nos conociéramos. Te observaba desde la distancia cuando eras niña. Te vi en el funeral de tu padre, aunque eras demasiado joven para recordarlo. Tienes los ojos de tu abuela. Eran bondadosos incluso cuando el mundo no lo era. Te dejo esta casa no porque crea que te hará la vida más fácil, sino porque creo que eres lo suficientemente fuerte como para manejar lo que conlleva. La familia Reed tiene secretos, Sarah. Algunos de ellos están enterrados en las paredes de esta casa. Otros están enterrados más profundamente. Si decides quedarte para investigar, encontrarás más que una simple mansión antigua. Encontrarás la verdad sobre quiénes éramos y qué protegíamos. Pero te advierto que, una vez que empieces a investigar, otros se darán cuenta. Hay personas que han esperado mucho tiempo a que esta casa cambie de manos. Ten cuidado. No confíes en nadie hasta que comprendas lo que estás protegiendo. La casa te revelará sus secretos si la escuchas. Empieza por el ala este. Presta atención a lo que no pertenece allí.
Espero que tengas la fuerza que yo nunca tuve para terminar lo que empecé. Tu tía abuela Margaret. Sarah leyó la carta 3 veces. Cada vez sus manos temblaban un poco más. ¿Qué no encajaba? ¿Qué secretos? ¿Qué se suponía que debía proteger? Volvió al exterior, donde Dorothy la esperaba junto a su coche. ¿Todo bien?, le preguntó a la carta. Dijo Sarah. ¿La has leído? No. Margaret la selló hace 40 años, cuando escribió su testamento por primera vez. Lo actualizó varias veces a lo largo de los años, pero nunca cambió la carta. La escribió hace 40 años, antes de que yo naciera. Dorothy asintió. Margaret tenía el don de ver cosas que los demás no veían, o tal vez simplemente era muy buena planificando. Sarah miró hacia la mansión. El sol de la tarde se inclinaba sobre su fachada blanca, haciéndola parecer casi acogedora. Casi. ¿Qué sabes del ala este?, preguntó. La expresión de Dorothy cambió. Se volvió cautelosa. ¿Por qué lo preguntas? La carta lo menciona. El ala este lleva décadas cerrada. Margaret nunca entró allí. Decía que había daños estructurales y que no era seguro. Pero tú no te lo crees. Dorothy se quedó callada durante un largo rato. Creo que Margaret tenía sus razones para todo lo que hacía. Si te dice que busques allí, entonces deberías hacerlo. Pero Sarah, ten cuidado. Este pueblo tiene buena memoria, y no todo el mundo estaba contento con que Margaret mantuviera esta casa cerrada durante tanto tiempo. ¿Qué quieres decir? Hay gente aquí que cree que la familia Reed les debe algo. Creen que hay un tesoro escondido en esa casa, o pruebas de delitos, o no sé qué. Margaret tuvo que lidiar con intentos de allanamiento durante años. El sheriff local finalmente colocó carteles de prohibido el paso alrededor de la propiedad. Eso ayudó, pero la gente sigue hablando. Sarah sintió un escalofrío recorriendo su espalda a pesar de la cálida tarde. ¿Estás diciendo que podría estar en peligro? Estoy diciendo que deberías estar atenta y tal vez no difundir que eres la nueva propietaria. No hasta que sepas a qué te enfrentas. Esa noche, Sarah condujo de vuelta a casa con la mente a 1000 por hora. Recogió a Emma del programa extraescolar, la ayudó con los deberes y preparó la cena con lo que quedaba en la nevera, que estaba casi vacía. Acostó a su hija y le dio un beso en la frente, respirando el aroma a champú de fresa e inocencia de la pequeña. «¿Mamá?», preguntó Emma somnolienta. «¿Por qué has tardado tanto hoy?». «Tenía que ocuparme de algunos asuntos de adultos, cariño». ¿Te ha hecho feliz o triste? Sarah pensó en la mansión, la carta, las advertencias. Aún no lo sé. Quizás ambas cosas. Emma sonrió, ya medio dormida. No pasa nada. Eres buena arreglando ambos tipos de cosas. Después de que Emma se durmiera, Sarah se sentó a la mesa de la cocina con la carta de Margaret extendida delante de ella. Sacó su portátil y empezó a buscar. Margaret Reed, familia Reed. Escándalo Ashford. No había mucha información en Internet. Unos pocos artículos de periódico de la década de 1920 sobre la caída en desgracia de una familia prominente. Acusaciones de malversación que nunca se demostraron. Una muerte misteriosa que se consideró un accidente, a pesar de los rumores de juego sucio. Y luego, enterrada en una columna de Sociedad archivada de 1947. Encontró una fotografía. Una joven Margaret Reed de pie frente a la mansión, sin sonreír, con sus ojos oscuros mirando directamente a la cámara con una intensidad que le cortó la respiración a Sarah. La leyenda decía, la señorita Margaret Reed, última descendiente de la familia Reed, mantiene la propiedad familiar a pesar de las continuas dificultades económicas. La última descendiente, pero ya no lo era, ahora era Sarah. Cerró el portátil y se quedó mirando la carta. Presta atención a lo que no encaja. Margaret había escrito ala este, algo cerrado durante décadas, algo que Margaret afirmaba que era estructuralmente inseguro. Pero Dorothy claramente no lo creía. Sarah tomó una decisión. Este fin de semana volvería. Se llevaría a Emma con ella. Lo convertiría en una aventura, una búsqueda del tesoro, y descubriría lo que Margaret quería que viera. Porque fueran cuales fueran los secretos que guardaba esa mansión, ahora eran suyos, para bien o para mal. La semana pasó lentamente, como si fueran años. Sarah trabajó en sus turnos en el taller, cambió el aceite y arregló los frenos, e intentó no pensar en el hecho de que el señor Patterson había empezado a entrevistar a su sustituta.
Esquivó las llamadas de la compañía hipotecaria y le dio a Emma cereales para cenar 3 noches seguidas, porque el dinero de la compra se había destinado a pagar la luz. Pero cada noche, después de que Emma se durmiera, Sarah investigaba. Encontró registros de la propiedad que mostraban que la mansión había pertenecido a la familia Reed desde 1872. Encontró un sitio web de genealogía que confirmaba que Margaret Reed era efectivamente su tía abuela, la hermana menor de su abuelo, 15 años más joven que él. No encontró absolutamente nada que explicara por qué la casa había permanecido cerrada durante décadas o qué podía estar protegiendo a Margaret. El viernes por la tarde, Sarah metió a Emma en el Explorer junto con sacos de dormir, linternas y suficientes aperitivos para sobrevivir un fin de semana sin servicios públicos. Había llamado a Dorothy y obtenido permiso para quedarse en la casa. El agua estaba cortada, pero había un pozo en la propiedad que supuestamente aún funcionaba. No había electricidad, pero Sarah había trabajado en suficientes garajes a oscuras como para sentirse cómoda con las linternas. ¿Vamos de acampada?, preguntó Emma emocionada mientras conducían hacia el norte. Más o menos, respondió Sarah. Vamos a explorar una casa que perteneció a alguien de nuestra familia, una tía abuela. ¿Está encantada? Sarah se rió a pesar suyo. No, cariño, solo es vieja. Las casas viejas siempre están encantadas en las películas. Bueno, esto no es una película, es una aventura. Llegaron justo cuando el sol empezaba a ponerse, pintando la mansión con tonos dorados y ámbar. Emma abrió mucho los ojos cuando la vio. Mamá, es un palacio. No es exactamente un palacio, pero es bastante grande. Llevaron sus provisiones al interior. Sarah había traído linternas a pilas que colocó en el salón principal, proyectando sombras danzantes en las paredes. Emma corría de una habitación a otra, sus pasos resonaban en los espacios vacíos y su charla emocionada rompía el pesado silencio. ¿Puedo elegir mi habitación?, gritó desde algún lugar de la planta superior. Claro, cariño, quédate donde pueda oírte. Sarah se quedó en el vestíbulo de entrada y sacó la carta de Margaret una vez más. Empieza por el ala este. Presta atención a lo que no encaja. Se accedía al ala este a través de una puerta que daba al pasillo principal. Dorothy había dicho que Margaret la mantenía cerrada debido a daños estructurales. Sarah se acercó a la puerta con cautela. Era de roble macizo con una cerradura antigua. Probó el pomo. Estaba cerrada. Rebuscó en el llavero que Dorothy le había dado. Docenas de llaves, todas etiquetadas con la cuidadosa letra de Margaret. Dormitorio 1, dormitorio 2, sótano, tico, biblioteca, despensa. Y al final, ala este. No entrar sin preparación. ¿Preparación para qué? Sarah introdujo la llave en la cerradura. Giró con suavidad, como si se hubiera utilizado recientemente. Empujó la puerta y alumbró con su linterna la oscuridad que había más allá. El ala este no estaba dañada en absoluto. Estaba impecable. El papel pintado no se le estaba despegando. Los suelos no estaban combados. Las ventanas estaban intactas y limpias, como si alguien hubiera estado manteniendo esta parte de la casa mientras dejaba que el resto se deteriorara. Mamá. Emma apareció a su lado. ¿Por qué esta parte está mejor? No lo sé, cariño, pero voy a averiguarlo. Entraron juntas. El pasillo se extendía ante ellas, flanqueado por puertas cerradas. Sarah probó la primera, otro dormitorio, con los muebles cubiertos con sábanas, todo limpio y ordenado. La segunda puerta daba a lo que parecía una oficina con un escritorio y archivadores. La tercera puerta era diferente. No tenía manilla, solo una superficie lisa de madera, con una junta apenas visible alrededor de los bordes. ¡Qué raro!, dijo Emma, pasando la mano por la madera. ¿Cómo se abre si no tiene manilla? Sarah examinó la pared alrededor de la puerta. No había interruptores ni pestillos ocultos, solo papel pintado liso con un estampado de rosas y espinas. Presionó contra la puerta. No pasó nada. Presta la atención a lo que no encaja, había escrito Margaret. Sarah dio un paso atrás y miró el pasillo con nuevos ojos. El estampado del papel pintado. Eran rosas y espinas que se repetían cada pocos metros. Pero en un panel, justo al lado de la puerta sin manija, el estampado estaba ligeramente desviado. Una rosa tenía un pétalo extra. Una espina apuntaba en la dirección equivocada. Presionó la rosa con el pétalo extra. Clic. El tallo espinoso que había junto a ella se hundió en la pared como un botón. La puerta sin tirador se abrió hacia adentro con un suave silbido.
revelando una estrecha escalera de piedra que conducía a la oscuridad. Emma le agarró la mano. Mamá, tengo miedo. Yo también, cariño. Pero tu tía abuela quería que encontráramos esto. Confiaba en que seríamos lo suficientemente valientes como para mirar. ¿Podemos volver por la mañana, cuando haya luz? Sarah estuvo a punto de decir que sí. Todos sus instintos le gritaban que cerrara la puerta, que esperara, que se mantuviera a salvo. Pero había algo urgente en la carta de Margaret. Ten cuidado, no confíes en nadie. Otros se darán cuenta. Si esperaba hasta la mañana siguiente, si volvía a la luz del día, ¿quién más podría verlas? Dorothy le había advertido que había gente vigilando la casa, esperando su oportunidad. Solo echaremos un vistazo, dijo Sarah. Si da miedo, volveremos enseguida. Bajaron juntas los escalones de piedra, cogidas de la mano, con los haces de luz de sus linternas atravesando la oscuridad mohosa. El aire se enfriaba con cada paso. Sarah contó 23 escalones antes de llegar al final. Se encontraban en una cámara de piedra, antigua y sólida, excavada en la roca bajo la mansión. Pero no se trataba de un sótano espeluznante ni de una bodega mohosa. Era algo completamente diferente. El haz de luz de la linterna de Sarah barrió las estanterías metálicas que cubrían las paredes, todas ellas llenas de cajas, cajones y lo que parecían archivadores. En el centro de la habitación había una pesada mesa de madera con un diario de cuero abierto encima. Emma se pegó más a su madre. ¿Qué es este lugar? Sarah se acercó a la mesa y cogió el diario. Las páginas estaban llenas de la letra de Margaret, pequeña y precisa. Pasó a la primera entrada. La fecha que figuraba en la parte superior le provocó un nudo en el estómago. 3 de enero de 1947. Si estás leyendo esto, había escrito Margaret, entonces tu familia y tú sois más valientes de lo que yo creía. Lo que voy a contarte te parecerá imposible. A mí me pareció imposible cuando descubrí la verdad. Pero todo lo que hay en esta habitación demuestra que es real. La fortuna de la familia Reed no desapareció en los años 20. Se ocultó, se convirtió en oro, bonos, obras de arte y efectivo. Luego se guardó en lugares que solo unas pocas personas conocían. Uno de esos lugares está aquí, debajo de esta casa. Otro está en algún lugar que ni siquiera yo conozco. Mi padre no murió en un accidente. Fue asesinado por hombres que querían saber dónde estaba escondida la fortuna. Lo torturaron, pero nunca lo dijo. Mi madre se llevó el secreto a la tumba. He pasado toda mi vida protegiendo lo que queda, esperando a la persona adecuada para heredarlo, esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para decidir qué hacer con 280 millones de dólares que legalmente no existen. Las manos de Sarah se entumecieron. El diario se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de piedra con un ruido como un trueno. Emma gritó y dio un salto. 280 millones de dólares. Imposible. Tenía que ser imposible. Viejas ilusiones familiares. Los desvaríos de una mujer excéntrica que había vivido sola durante demasiado tiempo. Pero entonces la linterna de Sarah iluminó la estantería más cercana y vio lo que había apilado allí. Lingotes de oro que brillaban débilmente bajo la tenue luz, cada uno con fechas estampadas de la década de 1920. Tropezó hacia atrás, arrastrando a Emma con ella. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. No podía aceptarlo. Mamá, susurró Emma, ¿es oro de verdad? No lo sé, cariño, no lo sé. Pero en lo más profundo de su ser, donde reside la verdad antes de que la mente la alcance, ella lo sabía. Sabía que Margaret no estaba loca. Los rumores no eran solo rumores. Y Sarah, arruinada, desesperada y sobreviviendo a duras penas, acababa de heredar una fortuna que la convertiría en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, si sobrevivía lo suficiente como para reclamarla. Sarah se quedó paralizada en la cámara de piedra, con el haz de luz de su linterna temblando mientras recorría estante tras estante de lingotes de oro. La pequeña mano de Emma le apretó la suya con tanta fuerza que le dolió, pero Sarah apenas lo notó. Su mente iba a toda velocidad, tratando de calcular, de comprender. Cada lingote debía pesar al menos 25 libras. Había docenas de ellos visibles solo en este estante, y había 4 estantes. 5, 6. Mamá, deberíamos volver arriba, susurró Emma, con voz débil y asustada. Sarah se obligó a respirar, a pensar. El diario de Margaret yacía en el suelo, donde lo había dejado caer.
Se agachó lentamente, lo recogió y leyó la siguiente entrada con manos temblorosas. No te asustes, había escrito Margaret, como si supiera exactamente cómo reaccionaría la siguiente persona. El oro es real. También lo son los bonos del armario marcado con la letra B y el dinero en efectivo de los contenedores sellados marcados con la letra C. Las obras de arte están envueltas y guardadas en la sección climatizada detrás de la pared este. Pero encontrarlas es solo el principio. Entender por qué existe, por qué se ocultó y qué se supone que debes hacer con él, eso lleva tiempo. Sarah hojeó las páginas, entrada tras entrada, que abarcaban décadas. Margaret lo documentaba todo, la distribución de la cámara, el inventario de los activos y dispersas por todas partes, advertencias. 5 de marzo de 1962. Anoche alguien intentó entrar en el ala este. Los oí forzar la cerradura. Disparé un tiro de advertencia desde la ventana y huyeron. Llamé al sheriff Morrison, pero cuando llegó, ya se habían ido. Dice que probablemente fueran niños. No eran niños. Los niños no llevan herramientas profesionales para forzar cerraduras. 17 de octubre de 1978. Hoy ha venido un hombre a la puerta diciendo que era de la Sociedad Histórica. Quería visitar la mansión para documentar su arquitectura. Me negué. Se puso agresivo. Dijo que estaba desperdiciando un pedazo de historia al mantenerla cerrada. Vi cómo miraba la puerta del ala este. De alguna manera lo sabía. Siempre lo saben. 23 de junio de 1991. Me estoy haciendo viejo. Ahora me tiemblan las manos cuando escribo. Pronto ya no podré proteger este lugar. He vuelto a actualizar mi testamento. Le dejo todo a Sarah Reed, la nieta de William. La conocí una vez cuando tenía 4 años. Tenía unos ojos bondadosos, pero más que eso tenía fuerza. Incluso entonces pude verlo. Fue la única niña en el funeral de su abuelo que no lloró. No porque no le importara, sino porque estaba demasiado ocupada consolando a su madre, que lloraba. Ese es el tipo de persona que puede soportar esta carga. Es a quien elijo. Los ojos de Sarah ardían con lágrimas que se negaba a dejar caer. Margaret la había elegido cuando tenía 4 años. La había observado de alguna manera desde la distancia y había decidido que era digna de esta herencia imposible. Mamá. Emma le tiró de la mano. ¿Son realmente 280 millones de dólares? Aún no lo sé, cariño. Tenemos que ver qué más hay aquí. ¿Puedes ser valiente un poco más? Emma asintió, aunque sus ojos estaban muy abiertos por el miedo y el asombro a partes iguales. Se adentraron en la cámara. Sarah abrió el primer armario marcado con la letra B. Dentro había filas de sobres, cada uno repleto de documentos. Sacó uno con cuidado. Bonos al portador de 1923 emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. La cantidad de cada bono la mareó. 10,000, 20,000, 50,000 dólares. Todos pagaderos al portador. Sin preguntas, sin necesidad de nombres. En aquella época eran legales, murmuró Sarah, más para sí misma que para Emma. Antes de que el gobierno empezara a controlarlo todo, se podía convertir la fortuna en estos y esconderlos en cualquier parte. Como un tesoro, dijo Emma. Exactamente como un tesoro. El armario marcado con la letra C contenía recipientes de plástico sellados, del tipo que se utiliza para proteger documentos importantes de inundaciones o incendios. Sarah abrió uno. Dentro había montones de billetes, todos de 100 dólares atados con bandas de papel, pero no eran billetes modernos, eran antiguos, de antes del rediseño, de los años 20, 30 y 40, cientos de miles de dólares, tal vez millones, solo en este recipiente. Y había al menos 20 contenedores más en la estantería. A Sarah le temblaban las piernas. Se sentó con fuerza en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra la fría pared. Esto no estaba pasando. No podía ser real. Era una mecánica que no podía pagar su hipoteca. Arreglaba carburadores y cambiaba el aceite. No había heredado ninguna fortuna. ¿Es malo?, preguntó Emma, sentándose a su lado. No, cariño. Es solo que es mucho que asimilar. ¿Ahora somos ricas? Sarah se rió, un sonido ligeramente histérico que resonó en las paredes de piedra. No lo sé, quizás, pero no se lo podemos decir a nadie. Todavía no. ¿Lo entiendes? Esto tiene que ser nuestro secreto. Emma asintió solemnemente, como en los cuentos de hadas, donde el tesoro está maldito hasta que descubres cómo romper el hechizo. Algo así.
Se sentaron juntas en la oscuridad, con la linterna proyectando largas sombras. La mente de Sarah barajaba posibilidades y problemas. Si lo denunciaba, el gobierno se lo quedaría. Impuestos sobre el patrimonio, sanciones por activos no declarados, investigaciones sobre el origen del dinero. Incluso si pudiera demostrar que se trataba de una herencia legal, perdería la mayor parte en impuestos y abogados. Pero si no lo denunciaba, sería culpable de evasión fiscal, fraude, podría ir a la cárcel. Emma podría acabar en un hogar de acogida, a menos que nadie supiera de su existencia. Sarah volvió a abrir el diario de Margaret y pasó a las entradas más recientes. La letra era ahora temblorosa. Las palabras a veces se interrumpían a mitad de la frase. 10 de febrero de 2019. Sé que no me queda mucho tiempo. El médico dice que mi corazón está fallando. Le dije que lo sabía desde hacía años. No solo mi corazón, sino también mi valor. Nunca tuve la fuerza para gastar este dinero y utilizarlo para hacer el bien. Tenía demasiado miedo. Miedo de que alguien lo descubriera. Miedo a que me lo quitaran. Miedo a que me hicieran daño como se lo hicieron a mi padre. Así que lo guardé como un dragón guarda su oro. ¿Y para qué? Para poder morir sola en esta casa en ruinas. Sarah, si estás leyendo esto, no cometas mi error. No dejes que el miedo te convierta en un fantasma que acecha tu propia vida. Este dinero estaba destinado a ser utilizado. Mi padre no murió protegiéndolo para que se quedara en la oscuridad para siempre. Haz algo valiente con él. Haz algo bueno. Y perdóname por darte esta carga sin preguntarte si la querías. Sarah cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Afuera, podía oír cómo el viento se intensificaba, aullando en las esquinas de la mansión. Se avecinaba una tormenta. Lo notaba por cómo cambiaba la presión del aire, haciéndole taponarse los oídos. Deberíamos volver arriba, dijo. Dormir un poco. Mañana exploraremos más. Pero Emma ya se había desplazado hacia la pared del fondo, con el haz de su pequeña linterna bailando sobre las piedras. Mamá, aquí hay una puerta. Sarah se levantó y se acercó. Emma tenía razón. Oculta detrás de una de las estanterías había otra puerta. Esta era de metal y tenía una cerradura de combinación en lugar de una llave. No la toques, dijo Sarah rápidamente. Ya lo hice. Mira, Emma señaló el dial de la combinación. Hay rayones alrededor de los números, como si alguien los hubiera usado mucho. 3747. Sarah estudió los rayones. Emma tenía razón. Esos 3 números mostraban un desgaste significativamente mayor que los demás. ¿Cómo te diste cuenta? Tú me enseñaste. Dijiste que siempre hay que buscar las partes que más se usan en un motor. Son las que se desgastan primero. Sarah sintió orgullo en su pecho. Su hija era brillante, observadora, valiente. ¿Lo intentamos? Emma sonrió, olvidando el miedo ante la emoción del descubrimiento. Sí. Sarah giró el dial. A la derecha hasta el 3, a la izquierda pasando el 0 hasta el 17, a la derecha hasta el 47. Contuvo la respiración y tiró. La cerradura se abrió con un clic. Detrás de la puerta metálica había un pasillo estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que un adulto pudiera pasar de lado. Las paredes eran de piedra tosca y el pasillo descendía en pendiente. El haz de luz de la linterna de Sarah no alcanzaba a ver el final. Esta noche no, dijo Sarah con firmeza. No vamos a bajar ahí en la oscuridad sin saber a dónde lleva. Pero mamá, sin excusas. Regla número 1 para explorar edificios antiguos. Nunca entres en un espacio desconocido sin la preparación adecuada y una luz de repuesto. Emma suspiró, pero asintió. Mañana, mañana. Cerraron la puerta metálica y volvieron a subir los escalones de piedra. Atravesaron la puerta sin manilla y regresaron al ala este. Sarah cerró y bloqueó cuidadosamente todo detrás de ellas. En el salón principal extendieron sus sacos de dormir junto a una de las linternas que funcionaban con pilas. Emma se quedó dormida en cuestión de minutos, agotada por los descubrimientos del día. Pero Sarah se quedó despierta, mirando fijamente el techo manchado de agua, con la mente incapaz de tranquilizarse. 280 millones de dólares. Un pasadizo secreto que conducía a algún lugar más profundo. Una tía abuela que la había observado desde las sombras y había decidido que ella era la única capaz de soportar esa carga. El peso de todo ello le oprimía el pecho hasta el punto de que apenas podía respirar. Cuando llegó la mañana, gris y nublada,
Con amenaza de lluvia, Sara preparó el desayuno con lo que había en la nevera portátil, barritas de cereales y zumos envasados. Emma se despertó parloteando sobre el tesoro y ya estaba inventando elaboradas historias sobre piratas y pasadizos secretos. «Come primero», dijo Sara. «Luego exploraremos. ¿Podemos contárselo a alguien?», preguntó Emma. «Como a la abuela». «No, especialmente a la abuela, y definitivamente a tu padre». La cara de Emma se entristeció al mencionar a Marcus. «¿Va a volver papá?». Sara sintió un nudo en el pecho. «No lo sé, cariño, pero de cualquier manera, vamos a estar bien. Vamos a resolver esto juntas». Después del desayuno, se armaron con varias linternas, botellas de agua y el teléfono de Sara para emergencias, aunque dudaba que hubiera cobertura allí abajo. Regresaron a la cámara oculta bajo el ala este y Sara volvió a abrir la puerta metálica. El estrecho pasadizo las invitaba a entrar, oscuro y misterioso. Sara fue primero, moviéndose lentamente, probando cada paso antes de apoyar todo su peso sobre él. El aire se enfriaba a medida que descendían. El pasadizo daba vueltas y giros, a veces tan estrecho que Sara tenía que girarse de lado para pasar. Otras veces se abría a pequeñas cámaras excavadas en la roca. «Esto es como un castillo», susurró Emma, con su voz resonando de forma extraña. «Con túneles secretos. Alguien dedicó mucho tiempo a construir esto», coincidió Sara. «Años, quizá décadas». En una de las pequeñas cámaras encontraron pruebas de ese trabajo. Herramientas viejas apoyadas contra la pared, un pico, una pala, un martillo desgastado por el uso y en la pared, tallada en la piedra, una fecha. 1876. «Eso es lo que lleva a la familia Reed escondiendo cosas aquí abajo», murmuró Sara. 149 años. El pasadizo continuaba descendiendo. A Sara le empezaron a doler las piernas por el descenso constante. Justo cuando estaba a punto de sugerir que dieran media vuelta, el pasadizo se abrió a una enorme sala subterránea. Sara se detuvo tan bruscamente que Emma chocó contra su espalda. Se quedaron en la entrada, con los haces de luz de las linternas barriendo un espacio que dejó a Sara sin aliento. Era enorme, de al menos 12 metros de ancho y 6 metros de alto, con el techo sostenido por pilares de piedra que parecían antiguos e inquebrantables. Pero no fue la arquitectura lo que aceleró el corazón de Sara, fue lo que contenía la sala. Cajas de madera se alineaban contra las paredes, apiladas en algunos lugares hasta una altura de 10. Los archivadores metálicos estaban colocados en filas ordenadas y en el centro de la sala, dispuestos como en una exposición de museo, había cuadros auténticos, óleos sobre lienzo, enmarcados en ornamentados marcos dorados. A pesar de sus limitados conocimientos de arte, Sara reconoció algunos de ellos por los libros que había visto y los museos que había visitado en excursiones escolares años atrás. «Mamá», susurró Emma, «¿son auténticos?». Sara se acercó al cuadro más cercano, una mujer con un vestido azul, de expresión serena y con las manos juntas. El estilo era inconfundible. «Creo que es un Mary Cassatt», susurró. «Un Mary Cassatt original». Junto a él colgaba un paisaje, con colores arremolinados y pinceladas audaces, y este podría ser un Van Gogh. «Dios mío, Emma, solo estas pinturas podrían valer decenas de millones de dólares». Había al menos 20 pinturas visibles. Sara no las reconocía todas, pero cada una irradiaba la calidad que solo puede tener un verdadero genio. No eran reproducciones, eran auténticas. Sacó el diario de Margaret y lo hojeó hasta encontrar una lista de inventario. Sus ojos recorrieron la página. Estudio de Cassatt en azul, adquirido en 1921. Olivos de Van Gogh, adquiridos en 1923. Monet Waterlease, adquirido en 1920. Renoir, Niña con regadera, adquirido en 1922. «Los estaban comprando», dijo Sara con voz temblorosa. Antes de la crisis de 1929, antes de la depresión, la familia Reed estaba convirtiendo su fortuna en arte, cosas que mantendrían su valor sin importar lo que le sucediera a la economía. Emma se había acercado a uno de los archivadores. «Mamá, aquí hay papeles, muchos papeles». Sara se unió a ella y abrió un cajón. Dentro había certificados de acciones, cientos de ellos de empresas tanto conocidas como olvidadas. Standard Oil, United States Steel, General Electric, Carnegie Steel.
Los certificados databan desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920. Algunas de estas empresas ya no existen, dijo Sarah, hojeándolos, pero otras sí, y si estos certificados nunca se cobraron, nunca se transfirieron oficialmente, dijo, haciendo cálculos mentales. Con el interés compuesto durante casi 100 años, incluso una pequeña inversión habría crecido exponencialmente. Abrió otro cajón y encontró bonos. No solo los bonos al portador de arriba, sino bonos municipales, bonos de guerra, bonos corporativos, miles de ellos. Cada uno de ellos era una promesa de dinero adeudado. Cada uno seguía siendo válido y estaba a la espera de ser canjeado. La habitación parecía dar vueltas a su alrededor. Margaret había escrito 280 millones de dólares, pero esa era la estimación que había hecho Margaret hacía años. Con el valor de las obras de arte, los intereses acumulados de los bonos y los certificados de acciones que aún podían tener valor, esto podría valer mucho, mucho más. Lo que sucederá a continuación dará un vuelco a esta noche, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué a veces las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Sarah se obligó a concentrarse, a pensar con claridad. No podía asimilar toda la magnitud de este descubrimiento. Todavía no. Primero necesitaba entender a qué se enfrentaba. Necesitaba documentarlo todo, fotografiarlo, crear su propio inventario. Sacó su teléfono y empezó a hacer fotos. Los cuadros, los certificados, los bonos, los archivadores, todo. Emma la ayudó, señalándole cosas que Sarah podría haber pasado por alto. Una caja de joyas escondida detrás de uno de los pilares. Un baúl lleno de libros raros, con sus encuadernaciones de cuero aún intactas. Un recipiente sellado con la inscripción Registros familiares. Sarah abrió el recipiente con cuidado. Dentro había documentos de varias generaciones de la familia Reed, certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, certificados de defunción y, entre ellos, una gruesa carpeta con la inscripción Edward Reed, fallecido en 1926. Sacó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódico, informes policiales y cartas escritas a mano. Los leyó lentamente, reconstruyendo la historia que Margaret solo había insinuado en su diario. Edward Reed había sido el patriarca de la familia, un magnate ferroviario que había hecho fortuna a finales del siglo XIX. En la década de 1920, intuyó que algo iba mal en la economía. Empezó a liquidar sus propiedades, convirtiéndolo todo en oro, obras de arte, bonos, cualquier cosa que fuera fácil de transportar y tuviera valor. Sus amigos pensaban que estaba loco. El mercado de valores estaba en auge. Todo el mundo se estaba haciendo rico. Entonces llegó la crisis de 1929. Pero la fortuna de Edward Reed estaba a salvo, escondida en esta cámara acorazada subterránea y otras similares. Había protegido la riqueza de su familia mientras todos los demás lo perdían todo. La gente se dio cuenta, se extendieron los rumores, las acusaciones de uso de información privilegiada, de manipulación, de delitos, tanto reales como imaginarios. En 1926, 3 años antes de la crisis, alguien había irrumpido en la mansión Reed y torturado a Edward hasta la muerte, tratando de que revelara dónde había escondido la fortuna familiar. Según el informe policial, nunca se lo dijo. Murió protegiendo el secreto. A Sarah le temblaban las manos mientras leía el informe de la autopsia, la descripción de lo que le habían hecho. Emma se había alejado al otro lado de la sala, examinando una caja de monedas antiguas, afortunadamente sin ver lo que su madre estaba leyendo. La madre de Margaret, Elizabeth Reed, se había hecho cargo tras la muerte de Edward. Tenía solo 28 años y 2 hijos que proteger, un niño, William, que era el abuelo de Sarah, y una niña, Margaret, que solo tenía 5 años. Elizabeth había criado a sus hijos en esa mansión, sin decirles nunca nada sobre la cámara acorazada, sin gastar nunca la fortuna escondida. Había vivido modestamente, con cuidado, fingiendo ser más pobre de lo que era. Cuando Elizabeth murió en 1946, William ya se había casado y se había mudado. Nunca había querido tener nada que ver con el legado familiar. Había cogido la herencia, el poco dinero que su madre admitía tener,
y había empezado de cero en otro lugar. Eso dejó a Margaret, de 25 años, sola en la mansión con el secreto. Sarah hojeó más cartas. Las cartas que Margaret se había escrito a sí misma, documentando sus pensamientos a lo largo de las décadas. Tengo 25 años, comenzaba una, y soy la guardiana de una fortuna que podría cambiar el mundo o destruirme. Todos los que sabían de este dinero antes que yo están muertos. Mi abuelo fue asesinado. Mi madre murió de pena y agotamiento. Y ahora solo quedo yo. Pensé en gastarlo. Podría donarlo a la caridad, ayudar a la gente, hacer el bien. Pero, ¿cómo explicaría de dónde viene? ¿Cómo demostraría que no lo he robado? En cuanto revelara la existencia de ese dinero, empezarían las preguntas, las investigaciones, las acusaciones. Acabaría como mi abuelo, torturado por gente que quiere lo que tenemos. Así que haré lo que hizo mi madre. Lo protegeré, esperaré y rezaré para que algún día alguien más valiente que yo herede esta carga y sepa qué hacer con ella. Sarah cerró la carpeta y se sentó con fuerza en una de las cajas de madera. Margaret había pasado 73 años sola en esa mansión, protegiendo una fortuna que le daba demasiado miedo gastar, viendo cómo el techo goteaba y la pintura se descascarillaba mientras tenía suficiente dinero para restaurarla 100 veces. Viviendo en la pobreza por elección propia, porque la alternativa era demasiado peligrosa. Y ahora le había pasado esa carga a Sarah. «Mamá, mira», llamó Emma desde el otro lado de la sala. Estaba de pie frente a otra puerta. Esta era más pequeña que las demás, hecha de roble en lugar de metal o piedra. Tenía unas inscripciones talladas. Sarah se acercó y alumbró la puerta con su linterna. Tallada profundamente en la madera, había una sola frase: «Para el que sea lo suficientemente valiente como para terminar lo que empezamos». Debajo había una fecha: 25 de diciembre de 1925, exactamente un año antes del asesinato de Edward Reed. Sarah probó la puerta, que estaba cerrada con llave, pero había una cerradura antigua y grande. Sacó el llavero que Dorothy le había dado. Ya había identificado y utilizado la mayoría de las llaves, pero había una que aún no había probado, una vieja llave maestra sin etiqueta. La introdujo en la cerradura. Encajaba perfectamente. La cerradura giró con un satisfactorio clic y la puerta se abrió hacia adentro. La habitación que había más allá era pequeña, de unos 3 metros por 3, pero, a diferencia del resto de la cámara acorazada, esta habitación era cálida. Sarah podía sentir el calor que irradiaba desde el interior. Atravesó la puerta con cautela y el haz de luz de su linterna se posó sobre algo que no tenía sentido. Un escritorio. Un escritorio moderno con una silla de cuero y un ordenador, con la pantalla apagada, pero con la luz de encendido brillando suavemente. Alguien había traído electricidad aquí abajo recientemente. A Sarah se le heló la sangre. «Emma, quédate atrás». Se acercó lentamente al escritorio, con todos los sentidos en alerta máxima. Si alguien más sabía lo de esta cámara acorazada, si habían estado allí, entonces ella y Emma no estaban a salvo. Miró a su alrededor frenéticamente, en busca de cualquier señal de un intruso, pero la habitación estaba vacía, salvo por el escritorio y algunas estanterías. Sobre el escritorio había un sobre de manila con el nombre de Sarah, escrito con la característica letra de Margaret. Con manos temblorosas, Sarah lo cogió y lo abrió. Dentro había una carta y una pequeña memoria USB. «Sarah», comenzaba la carta, «si has llegado hasta aquí, entonces eres más valiente de lo que yo jamás fui. Has visto el oro, las obras de arte, los bonos. Has leído la historia de la familia. Entiendes lo que estamos protegiendo y por qué. Pero hay una cosa más que debes saber. No he pasado 70 años solo protegiendo esta fortuna. He pasado 70 años haciéndola crecer. El ordenador que tienes delante está conectado a cuentas de inversión que abrí en la década de 1980. Cuando la tecnología hizo posible gestionar el dinero a distancia. He estado comprando y vendiendo acciones, bonos y bienes inmuebles bajo nombres corporativos que no pueden rastrearse hasta mí. La fortuna que has heredado ya no es de 280 millones de dólares. Es de 800 millones, quizá más. La cantidad exacta está en la memoria USB, junto con toda la información de las cuentas, las contraseñas y las instrucciones para acceder a todo, sin activar ninguna alerta del gobierno. Siento no estar ahí para guiarte en esto. Siento dejarte sola para que lo averigües. Pero creo en ti, Sarah.
Vi esa fuerza en ti cuando tenías 4 años y sé que se ha hecho aún más fuerte con todo lo que has sobrevivido. Usa este dinero. No lo escondas como hice yo. Sé valiente y deja que cambie vidas, empezando por la tuya. Con todo mi amor y esperanza, Margaret. Sarah leyó la carta 3 veces antes de poder moverse. 800 millones de dólares, no 280 millones. 800 millones. Miró el ordenador, la memoria USB, la carta. Luego miró a Emma, que la observaba con ojos grandes y confiados. Mamá, ¿estás bien? Sarah se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas le corrían por la cara. Todo su cuerpo temblaba. No por miedo, ni por la conmoción, sino por el repentino y abrumador peso de las posibilidades. Con ese dinero, podría darle todo a Emma. Un verdadero hogar, la universidad, un futuro sin dificultades ni miedos. Podría ayudar a otras madres solteras que se estaban ahogando como ella lo había estado. Podría marcar la diferencia. Pero solo si era lo suficientemente valiente como para reclamarlo. Solo si estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Pensó en Margaret, sola en esa mansión durante 73 años, demasiado asustada para vivir. Y pensó en Emma, brillante y valiente, creciendo en un mundo que intentaría decirle que era pequeña, limitada, impotente. Sarah se secó los ojos y cogió la memoria USB. Vamos, cariño, tenemos trabajo que hacer. Pasaron el resto del día documentándolo todo. Sarah fotografió cada cuadro, cada bono, cada certificado de acciones. Abrió todas las cajas y archivadores, catalogando su contenido. Emma la ayudó, llenando con su cuidadosa letra página tras página de un cuaderno que habían encontrado en el escritorio de Margaret. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse en la superficie, finalmente subieron por los pasadizos, atravesaron la puerta oculta y regresaron al ala este. Sarah cerró todo con cuidado detrás de ellas y luego llevó a Emma al salón principal, donde aún estaban los sacos de dormir de la noche anterior. Cenaron comida fría enlatada, demasiado agotadas para preocuparse por cocinar. Emma se quedó dormida a mitad de una frase, con la cabeza apoyada en el hombro de Sarah. Sarah la llevó al saco de dormir y la arropó, y luego se sentó a ver dormir a su hija. En su bolsillo, la memoria USB parecía pesar 1000 libras. En ella estaba la clave de una vida que nunca había imaginado. Libertad, seguridad, poder, pero también peligro. Porque ya había gente que había matado por esta fortuna y volverían a matar si supieran que aún existía. Sarah sacó su teléfono y miró las fotos que había tomado. El oro, las obras de arte, los bonos, 800 millones de dólares en activos que legalmente no existían, que el gobierno desconocía, que nadie excepto ella y Emma había visto en décadas. Pensó en Marcus, que les había robado sus ahorros y la había dejado sin nada, en la hipoteca que no podía pagar, en el señor Patterson, que probablemente la despediría la semana siguiente, en todas las veces que se había sentido impotente, sin voz, invisible. Ya no. Sarah se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los terrenos cubiertos de maleza. A lo lejos, podía ver las luces de Ashford, la pequeña ciudad que creía saberlo todo sobre la mansión Reed y sus secretos. No sabían nada, y Sarah tenía la intención de que siguiera siendo así hasta que decidiera qué iba a hacer con la herencia más peligrosa que nadie había recibido jamás. Sarah pasó los 3 días siguientes viviendo entre dos mundos. Durante el día llevaba a Emma a la ciudad para que fuera al colegio, trabajaba en el taller y fingía que todo era normal. Por la noche, se sentaba en la mesa de la cocina con su portátil, la memoria USB conectada, mirando fijamente unos números que la mareaban. Los registros financieros de Margaret eran meticulosos, hojas de cálculo que se remontaban a 1986, cuando aprendió a usar un ordenador. Cuentas de inversión ocultas tras sociedades ficticias con nombres como Redwood Holdings y Marble Creek Investments. Propiedades inmobiliarias compradas a través de fideicomisos que no podían rastrearse hasta el nombre real. El total cambiaba constantemente mientras Sarah se desplazaba por los archivos, pero siempre volvía a la misma cifra imposible. 800 son 24.000 dólares, más o menos unos pocos millones, dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Sarah había comprobado y vuelto a comprobar los cálculos. Había verificado cuidadosamente los saldos de las cuentas en línea, siguiendo las instrucciones de Margaret para evitar activar ninguna alerta.
Todo era real, cada centavo. El jueves por la noche, mientras Sarah cerraba el garaje, sonó su teléfono. El número estaba oculto. Estuvo a punto de no contestar, pero algo la impulsó a pulsar el botón verde. Sarah Lee. La voz era masculina, suave, profesional. ¿Quién llama? Me llamo Gerald Thornton. Soy el abogado que representa a su exmarido, Marcus Reed. Tengo entendido que recientemente ha adquirido una propiedad. A Sarah se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabe? Las transferencias de propiedades son registros públicos, señorita Reed. La mansión de Ashford ahora está a su nombre. Mi cliente cree que tiene derecho legal a una parte de esa propiedad, dado que estaban casados cuando se recibió la herencia. Estamos divorciados. La propiedad se adquirió después. En realidad, el testamento se redactó cuando aún estaban casados, y su sentencia de divorcio incluye una cláusula sobre los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio. Creo que descubrirá que su exmarido tiene argumentos muy sólidos para reclamar la mitad del valor de esa propiedad. Sarah apretó las manos alrededor del teléfono. Dígale a Marcus que no va a recibir nada. Señorita Reed, le aconsejo que consulte con su propio abogado antes de hacer declaraciones tan definitivas. Estamos preparados para presentar una demanda si es necesario, pero estoy seguro de que podemos resolver esto de forma amistosa. Mi cliente está dispuesto a conformarse con el 40% del valor de tasación de la propiedad. Me parece más que justo, dadas las circunstancias. ¿Justo? La voz de Sarah se elevó. Vació nuestra cuenta bancaria y me dejó sola para criar a nuestra hija. No puede volver ahora y quedarse con algo que no tiene nada que ver con él. Lo tomaré como un no a la oferta de acuerdo. Esperé recibir los documentos esta semana. Buenas noches, señorita Reed. La línea se cortó. Sarah se quedó allí, en el garaje vacío, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Marcus lo sabía. Alguien le había hablado de la herencia. Pero, ¿cuánto sabía? ¿Pensaba que solo era una vieja mansión que valía unos cientos de miles? ¿O alguien le había hablado de la fortuna que se escondía debajo? Llamó a Dorothy Hartwell inmediatamente. Sarah, ¿va todo bien? Mi exmarido acaba de llamar a través de su abogado. Afirma que tiene derechos sobre la mansión. ¿Puede hacer eso? Hubo una larga pausa. Depende de la redacción exacta de su sentencia de divorcio. Tendría que revisarlo. Pero Sarah, si él presenta una demanda, habrá una investigación, registros financieros, tasaciones de la propiedad, inspecciones de la casa. Si hay algo que no quieres que salga a la luz, necesito verte mañana a primera hora. Despejaré mi agenda. Esa noche, Sarah no durmió. Se acostó en la cama mirando al techo, con la mente acelerada pensando en posibles escenarios. Si Marcus demandaba, la casa sería evaluada. Vendrían inspectores. Encontrarían la cámara secreta, el oro, las obras de arte, los bonos. El gobierno lo confiscaría todo. Probablemente la arrestarían por evasión fiscal, fraude y ocultación de activos. Se llevarían a Emma a menos que Sarah revelara primero la fortuna, pagara los impuestos adeudados y la reclamara legalmente. Pero eso significaría admitir ante el mundo que se habían ocultado $800 millones durante casi 100 años. Las demandas serían interminables. La gente diría que la familia Reed les había robado. Los estados exigirían el pago de impuestos atrasados. El IRS destrozaría el juego financiero que Margaret había construido con tanto cuidado. Por la mañana, Sarah había tomado una decisión. Llamó al trabajo para decir que estaba enferma, dejó a Emma en la escuela y se dirigió directamente a Ashford. La oficina de Dorothy parecía diferente bajo la dura luz de la mañana. Más vieja, más frágil, como todo en esta ciudad. Dime la verdad, dijo Sarah nada más sentarse. ¿Cuánto sabe la gente de este pueblo sobre la fortuna de los Reed? Dorothy se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Los rumores llevan décadas circulando. La mayoría de la gente cree que es un mito, pero hay algunas familias antiguas que afirman que los Reed les deben dinero por inversiones que salieron mal en los años 20. Dicen que Edward Reed sacó su dinero antes de la crisis y dejó que todos los demás sufrieran. ¿Lo hizo? No lo sé, pero te diré lo que sí sé. Hay gente en esta ciudad que lleva años esperando la muerte de Margaret. Creen que, una vez que la casa cambie de manos, por fin podrán entrar para encontrar pruebas de lo que creen que se esconde allí. ¿Y si hipotéticamente hay algo escondido allí? Los ojos de Dorothy se agudizaron. Entonces, hipotéticamente, estarías en peligro.
El tipo de peligro que no desaparece solo por contratar abogados. El tipo que requiere protección policial o reubicación o ambas cosas. Sarah sacó su teléfono y le mostró a Dorothy una de las fotos que había tomado. Solo una. Un lingote de oro con la fecha de 1923 estampada. Dorothy palideció. Dios mío, es real. Todo es real. El oro, las obras de arte, los bonos. Margaret no estaba loca. Estaba protegiendo algo que valía 800 millones de dólares. 800. Dorothy no pudo terminar la frase. Se recostó en su silla, con aspecto de desmayarse. El abogado de mi exmarido llamó ayer. Van a demandar por una parte de la herencia. Si lo hace. Habrá inspecciones. Se descubrirá todo. Dorothy se quedó callada durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero grave. Tienes tres opciones. Una, revelarlo todo ahora, pagar los impuestos que se deben y pasar el resto de tu vida luchando contra las demandas de todos los que creen que merecen una parte. Dos, alejarte, ceder la propiedad a otra persona, afirmar que nunca viste nada y volver a tu antigua vida. Tres, luchas. Afirmas que la casa no tiene ningún valor. Llegas a un acuerdo con tu exmarido por una cantidad simbólica y mantienes el secreto hasta que descubras cómo acceder al dinero sin que nadie lo sepa. ¿Qué harías? Hace 20 años, habría dicho la opción 1, hacer todo según las normas, de forma legal y transparente. Pero he visto demasiado en esta ciudad. La forma en que actúan los poderosos. La forma en que los secretos se convierten en armas. Si revelas esa fortuna, Sarah, no solo tendrás que enfrentarte a demandas judiciales, tendrás que luchar por tu vida y por la de Emma. El teléfono de Sarah vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y sintió un nudo en el estómago. Era una foto de Emma en el colegio, de pie junto a la valla del patio. La leyenda decía, «Tienes una hija preciosa. Sería una pena que le pasara algo». A Sarah le empezaron a temblar las manos. Dorothy vio su expresión y se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasa?» Sarah le enseñó la foto. El rostro de Dorothy se endureció de una forma que Sarah nunca había visto antes. Esto ha ido más allá de las amenazas legales. Tienes que llamar a la policía y decirles que alguien me ha enviado un mensaje espeluznante. Me preguntarán por qué. ¿Qué podría hacer que alguien me amenazara? Y entonces tendré que explicarles lo de la herencia y volveremos al punto de partida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sarah se levantó. Voy a recoger a mi hija y la llevaré a un lugar seguro. Y luego averiguaré quién envió este mensaje y me aseguraré de que nunca más se acerque a ella. Salió de la oficina de Dorothy y condujo directamente a la escuela de Emma. La sacó temprano, alegando una emergencia familiar. Emma sintió inmediatamente que algo andaba mal. «Mamá, me estás asustando. Todo va bien, cariño. Solo vamos a hacer un pequeño viaje». «¿A dónde?» «A casa de la abuela». Emma abrió mucho los ojos. «Pero tú odias ir a casa de la abuela». «Lo sé, pero ahora mismo es el lugar más seguro para ti». La madre de Sarah vivía a 4 horas de distancia, en una comunidad de jubilados con puertas de seguridad y cámaras por todas partes. No le gustaría que le dejaran a Emma en la puerta sin previo aviso, pero la mantendría a salvo. Eso era lo importante. Condujeron en silencio durante la primera hora. Entonces Emma preguntó en voz baja, «Esto tiene que ver con el tesoro, ¿verdad?» Sarah miró a su hija por el espejo retrovisor. «¿Qué te hace decir eso? Estás diferente desde que lo encontramos. ¿Asustada? No dejas de mirar el móvil y de mirar por la ventana como si alguien nos estuviera observando». A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. «Alguien me ha enviado hoy un mensaje aterrador sobre ti. Tengo que asegurarme de que estás a salvo mientras averiguo qué está pasando. ¿Vamos a perder el tesoro?» «No lo sé, cariño, pero no vamos a perdernos la una a la otra. Eso es lo que importa». Emma se quedó callada un momento. Luego dijo, «La tía abuela Margaret lo protegió toda su vida. Tú también puedes protegerlo. Eres más valiente de lo que crees». Sarah contuvo las lágrimas. Su hija de 8 años creía en ella más de lo que ella creía en sí misma. Llegaron a casa de la madre de Sarah a última hora de la tarde. Patricia Reed abrió la puerta con su habitual expresión de desaprobación, pero se suavizó ligeramente cuando vio a Emma. «¿Abuela?» Emma la abrazó con fuerza. «Sarah, ¿qué pasa?», preguntó Patricia. «Necesito que te quedes con Emma unos días, quizá una semana. No dejes que nadie la saque del colegio. No dejes que nadie que no conozcas se acerque a ella.
Y si me pasa algo, si no puedes localizarme, llama a Dorothy Hartwell. Le entregó una tarjeta de visita a su madre. Patricia entrecerró los ojos. Estás en problemas. Yo me encargo. Por favor, mamá, solo manténla a salvo. Por una vez, su madre no discutió. Metió a Emma en casa y cerró la puerta con llave. Sarah esperó hasta oír el cerrojo deslizarse en su sitio y luego condujo de vuelta a Ashford. Llegó a la mansión justo cuando el sol se ponía, pintando las columnas blancas de tonos naranjas y rojos. Aparcó detrás de la casa, donde su coche no se veía desde la carretera, y entró por la puerta de la cocina. La casa parecía diferente sin la presencia de Emma, más fría, más hostil. Sarah atravesó el vestíbulo principal, con sus pasos resonando en el silencio, y se fijó en algo que la hizo detenerse. Huellas frescas en el polvo que conducían hacia el ala este. Alguien había estado allí recientemente. Sarah sacó su teléfono y abrió la aplicación de la linterna. Siguió las huellas con cuidado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Conducían directamente a la puerta oculta. La puerta estaba cerrada, pero cuando Sarah probó el picaporte, estaba sin llave. Ella la había cerrado con llave. Estaba segura de haberla cerrado con llave. Sarah bajó los escalones de piedra lentamente, con todos los nervios en alerta máxima. Al llegar abajo, la cámara estaba exactamente como la había dejado, con los lingotes de oro en sus estantes y los archivadores intactos. Pero algo no estaba bien. El aire era diferente, perturbado. Cruzó hasta la puerta metálica y giró la combinación. Frost 1747. La cerradura se abrió con un clic. Entró en el estrecho pasadizo, avanzando con cuidado por el sinuoso túnel hasta llegar a la gran cámara subterránea, donde se detuvo en seco. Había alguien de pie frente a los cuadros, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro que parecía completamente fuera de lugar en la polvorienta cámara. Se giró al oírla acercarse y sonrió como si la estuviera esperando. Señorita Reed, la estaba esperando. A Sarah se le heló la sangre. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? Me llamo Richard Ashford. Mi bisabuelo era socio de su tatarabuelo Edward Reed, y llevo mucho tiempo esperando a que alguien heredara esta casa. Señaló los cuadros, el oro, los archivadores. Impresionante, ¿verdad? Casi 100 años de riqueza acumulada aquí, en la oscuridad. ¡Qué desperdicio! Tiene que marcharse ahora mismo. Richard sonrió aún más. No lo creo. Verá, mi familia tiene derecho legítimo a una parte de esta fortuna. Edward Reed retiró su dinero de sus empresas conjuntas justo antes del crack del 29, dejando a mi bisabuelo en bancarrota. Llevamos décadas intentando demostrarlo, pero Margaret se negaba a dejar entrar a nadie en esta casa. Ahora que ella ya no está, ahora que usted es el propietario, las cosas van a cambiar. No me importa la historia de tu familia. Esta es mi propiedad. Estás entrando sin permiso. Entonces llama a la policía. Cuéntales lo de los 800 millones de dólares en activos no declarados que escondes aquí. Estoy segura de que serán muy comprensivos. Sarah apretó los puños. ¿Cómo sabes eso? Margaret no era tan cuidadosa como creía. Tenía ayuda para gestionar sus inversiones. Contables, corredores de bolsa, abogados. La gente habla, señorita Reed, especialmente cuando hay dinero de por medio. Sacó su teléfono y tomó una foto de uno de los cuadros. Estoy seguro de que al IRS le interesaría mucho saber de esta colección, por no hablar del FBI. Ocultar activos de esta magnitud es un delito federal. ¿Qué quieres? El 40%. Creo que es justo, dada la reclamación histórica de mi familia. Tú te quedas con el resto. Ambos saldremos ricos y nadie tendrá que saber la verdad sobre el origen del dinero. Y si me niego, la sonrisa de Richard se desvaneció. Entonces haré una llamada y mañana por la mañana este lugar estará plagado de agentes federales. Lo confiscarán todo. La arrestarán. Su hija quedará bajo custodia protectora. ¿Es eso lo que quiere? La mente de Sarah se aceleró. Tenía razón. Si llamaba a las autoridades lo perdería todo, pero si aceptaba sus demandas, estaría admitiendo la existencia de la fortuna, creando un rastro documental y exponiéndose a más chantajes y amenazas. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tiene 24 horas. Reúnete conmigo mañana por la noche en el ayuntamiento, a las 7:00. Haremos que nuestros abogados redacten un acuerdo. Pasó junto a ella hacia la salida y luego se detuvo. Ah, y señorita Reed, ese mensaje de texto sobre su hija, no fui yo.
Así que quizá quiera averiguar quién más sabe sobre este pequeño tesoro, porque no soy el único que lo está vigilando. Desapareció por el pasillo. Sarah se quedó sola en la cámara acorazada, rodeada de una riqueza que de repente le parecía una maldición en lugar de una bendición. Subió a la superficie y cerró todo con llave. Luego se sentó en su coche, con las manos temblorosas, tratando de decidir qué hacer. No podía darle a Richard Ashford el 40%, aunque quisiera. En el momento en que firmara cualquier tipo de acuerdo, estaría admitiendo que la fortuna existía. La agencia tributaria se enteraría tarde o temprano. Otras personas exigirían su parte. Y alguien más, alguien que había enviado la foto de Emma, estaba observando y esperando su oportunidad. Sarah arrancó el coche y se dirigió a la ciudad. Necesitaba ayuda, ayuda de verdad, del tipo que no se podía encontrar en el despacho de un abogado. Recordó algo que Dorothy había mencionado una vez sobre el sheriff local, un hombre llamado Daniel Cooper, que había conocido a Margaret en los últimos años de su vida. Dorothy había dicho que era una de las pocas personas en las que Margaret confiaba. Si Sarah quería sobrevivir a esto, necesitaba aliados. La comisaría del sheriff era un pequeño edificio en Main Street, situado entre la cafetería y la ferretería. Sarah aparcó y entró. Una mujer uniformada levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarla? Necesito hablar con el sheriff Cooper. Es urgente. Está en su oficina. ¿Su nombre? Sarah Reed. La mujer arqueó ligeramente las cejas. Reed, como Margaret Reed. Era mi tía abuela. Le diré que está aquí. 2 minutos más tarde, Sarah estaba sentada frente a un hombre de unos 60 años, con el pelo gris y los ojos cansados. Daniel Cooper la estudió durante un largo rato antes de hablar. Se parece a ella, a Margaret, con la misma expresión obstinada en la mandíbula. Sheriff, necesito su ayuda. Llámeme Dan. ¿En qué tipo de problema está metida? Sarah respiró hondo y tomó una decisión. No podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que entendiera esta ciudad, que conociera a los protagonistas, que pudiera protegerla sin hacer demasiadas preguntas sobre el porqué. Alguien amenazó a mi hija. Otra persona entró en la mansión e intentó chantajearme. Y creo que hay más gente ahí fuera que está planeando hacer su jugada. Necesito protección. Dan se recostó en su silla. ¿Qué heredaste exactamente de Margaret, además de esa vieja casa? Eso depende. ¿Puedo confiar en ti? Margaret lo hizo. Me llamaba una vez al mes durante los últimos 10 años de su vida. Nunca decía mucho, solo quería asegurarse de que yo supiera que estaba bien. Hacia el final, empezó a decir cosas extrañas sobre legados y secretos, y cómo la persona adecuada sabría qué hacer. Él se inclinó hacia adelante. Creo que tú eres esa persona. Así que sí, puedes confiar en mí. Sarah sacó su teléfono y le mostró una foto. Solo los lingotes de oro, nada más. La expresión de Dan no cambió, pero sus ojos se abrieron ligeramente. ¿De cuánto estamos hablando? Lo suficiente como para que la gente mataría por ello. Ha matado por ello en el pasado, y ahora saben que lo tienes. Algunos lo saben, otros lo sospechan. No sé cuántos son ni quiénes son todos, pero necesito proteger a mi hija hasta que sepa qué hacer. Dan se quedó callado por un momento. Luego se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle tranquila. Hay una razón por la que Margaret nunca salió de esa casa. Sabía que en cuanto se fuera, los buitres darían vueltas alrededor. Esperaba que quienquiera que lo heredara fuera lo suficientemente inteligente y fuerte como para manejar lo que vendría después. Ahora mismo no me siento muy fuerte. Margaret tampoco lo estaba. Lo veía en sus ojos cada vez que hablábamos. Estaba aterrorizada, pero se quedó de todos modos. Mantuvo su promesa de proteger lo que su familia había ocultado. Eso requiere un tipo de fuerza diferente. Se volvió hacia ella. Tienes que tomar una decisión, Sarah. Puedes huir, renunciar a la casa, alejarte de todo, o puedes luchar. Pero si luchas, debes comprender a qué te enfrentas. Dime, Richard Ashford no es tu único problema. Su familia lleva décadas intentando entrar en esa casa. Pero hay otros. La familia del alcalde lo perdió todo en la crisis de 1929. Siempre han culpado a los Reed. Hay un promotor inmobiliario de la ciudad que ha estado husmeando para intentar comprar la propiedad. Y hay al menos otras 3 familias en la ciudad que afirman que Edward Reed les estafó. Así que todo el mundo quiere una parte de lo que hay en esa casa. Todo el mundo quiere venganza. Llevan casi 100 años esperando para ello. Ahora que Margaret ha muerto,
Creen que por fin tienen su oportunidad. Se volvió a sentar. Pero hay algo que no saben. Margaret no se pasó todos esos años sentada en esa casa sin hacer nada. Los observaba, aprendía sus secretos y acumulaba información que le daba ventaja. ¿Qué quieres decir? Dan abrió el cajón de su escritorio y sacó una caja cerrada con llave. La abrió y sacó un sobre grueso. Margaret me dio esto hace unos 5 años. Dijo que si le pasaba algo, se lo diera a quien heredara la casa. Dijo que les ayudaría a comprender con quién estaban tratando realmente. Le entregó el sobre a Sarah. Dentro había documentos, fotografías, registros bancarios, pruebas de delitos y corrupción que abarcaban décadas. El alcalde aceptando sobornos, el socio comercial de Richard Ashford malversando fondos de los clientes, el promotor inmobiliario falsificando informes medioambientales, todo documentado, fechado y notariado. Margaret pasó 70 años recopilando información comprometedora sobre todos los que pudieran ir tras ella. Estaba creando una póliza de seguro. Sarah miró fijamente los documentos, con la mente dando vueltas. Margaret no solo había estado protegiendo la fortuna, se había estado preparando para la guerra. Entonces, ¿qué hago con esto? Úsalo. Cuando Richard Ashford exija su 40% mañana por la noche, muéstrale las pruebas de la malversación de su socio. Cuando el alcalde intente presionarte, recuérdale los sobornos. Hazles entender que si van tras de ti, si hacen daño a tu hija o amenazan a tu familia, todo lo que hay en este sobre se hará público. Eso es chantaje. No, eso es supervivencia. Margaret aprendió por las malas que a veces hay que jugar sucio para proteger lo que importa. Se pasó toda la vida con demasiado miedo como para usar las armas que había reunido. No cometas el mismo error. Sarah miró el sobre sintiendo su peso. Margaret le había dejado 2 herencias. Una era dinero. La otra era la verdad sobre las personas que querían quitárselo. ¿Me ayudarás?, preguntó. Dan asintió. Haré lo que pueda. Pero Sarah, tienes que entender algo. Si entras en guerra con estas personas, si utilizas los secretos de Margaret en su contra, no habrá vuelta atrás. Te harás enemigos que pasarán el resto de sus vidas intentando destruirte. ¿Vale la pena esa fortuna? Sarah pensó en Emma, a salvo en casa de su abuela, en los $800 millones que podrían darle a su hija todas las oportunidades, todas las ventajas, todas las posibilidades de tener una vida mejor que la que había tenido Sarah. En Margaret, que había pasado 70 años sola y asustada, protegiendo algo que nunca había podido disfrutar. No se trata del dinero, dijo Sarah en voz baja. Se trata de no dejar que ganen. Margaret se enfrentó a ellos durante 7 décadas. Yo puedo resistir una más. Dan sonrió por primera vez desde que ella había entrado. Entonces hagamos un plan. Pasaron las 2 horas siguientes revisando las pruebas de Margaret, organizándolas, haciendo copias, creando una estrategia. Dan llamó a contactos de confianza en la policía estatal, sentando las bases para las investigaciones que podrían iniciarse si fuera necesario. Sarah estudió los rostros de las fotografías, memorizando nombres y delitos. Cuando salió de la comisaría, ya había caído la noche sobre Ashford. La calle estaba vacía, las tiendas cerradas, pero Sarah se sentía diferente. No del todo valiente, pero algo parecido. Decidida, preparada. Condujo de vuelta a la mansión y esta vez aparcó delante, sin intentar ocultar su presencia. Que la vean, que no está huyendo. Dentro encendió todas las luces que aún funcionaban, llenando la casa de claridad. Luego caminó hacia el ala este, abrió la puerta oculta y descendió a la bóveda una vez más. Se quedó de pie en la cámara, rodeada por la fortuna cuidadosamente guardada de Margaret, e hizo una promesa al aire vacío. No dejaré que nos quiten esto. No dejaré que tu vida haya sido en vano, y no pasaré los próximos 70 años escondida en la oscuridad. Cogió uno de los lingotes de oro y lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, su realidad. Esto no era un cuento de hadas, no era una maldición, era poder, y ella iba a aprender a utilizarlo. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Ha sido inteligente involucrar al sheriff, pero no será suficiente. Nos vemos mañana por la noche. Sarah sonrió con tristeza. Creían que podían intimidarla. Creían que era otra mujer asustada que se derrumbaría bajo presión. No sabían que cada vez que Marcus le gritaba, cada vez que el señor Patterson le pagaba menos de lo debido, cada vez que el mundo intentaba hacerla sentir pequeña e impotente, ella se hacía más fuerte,
construyendo su propia armadura, pieza a pieza. Escribió una respuesta. Nos vemos entonces. Trae a tu abogado. Vas a necesitar uno. Mañana por la noche, en el ayuntamiento, Sarah se enfrentaría a Richard Ashford y a cualquiera que pensara que podía quitarle lo que era suyo. Usaría las armas de Margaret. Lucharía con todo lo que tenía. Y ganara o perdiera, lo haría de pie, en lugar de acobardada en las sombras. Porque Emma la estaba observando. Emma necesitaba ver que las mujeres podían ser fuertes, que las madres podían ser guerreras, que a veces había que plantar cara y luchar incluso cuando se estaba aterrorizada. Sarah cerró la cámara acorazada y volvió a subir a la superficie. Tenía 24 horas para prepararse para la batalla y pensaba aprovechar cada minuto. El ayuntamiento de Ashford era un edificio centenario con techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso. Sarah llegó 15 minutos antes, llevando un maletín de cuero que Dorothy le había prestado. Dentro estaba todo lo que Margaret había recopilado: décadas de secretos, crímenes documentados con meticuloso detalle, pólizas de seguro escritas con tinta y fotografías. Dan Cooper estaba de pie junto a la entrada, vestido de civil, con los brazos cruzados, observando a todos los que entraban. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja. Sarah tenía el estómago revuelto por los nervios, pero asintió con la cabeza. Tan lista como nunca lo estaré. Recuerda lo que hemos hablado. Mantén la calma, no muestres debilidad y no reveles más de lo necesario. La gente entró lentamente. Richard Ashford llegó con 2 abogados, ambos con trajes caros que gritaban dinero de la gran ciudad. El alcalde, Harold Brennan, entró con su propia abogada, una mujer que Sarah reconoció de las vallas publicitarias de la autopista. Un promotor inmobiliario llamado Marcus Chen, sin relación alguna con su exmarido, a pesar de compartir el mismo nombre, tomó asiento cerca del fondo con una tableta y una expresión de codicia apenas disimulada. Dorothy llegó la última y se sentó junto a Sarah en la mesa delantera. Le apretó la mano brevemente, un gesto de solidaridad que significaba más que las palabras. A las 7 en punto, Richard Ashford se puso de pie. Creo que podemos empezar. Señorita Reed, gracias por venir. Espero que haya tenido tiempo de considerar mi propuesta. Sarah permaneció sentada, con voz firme. He tenido tiempo de considerar muchas cosas, incluyendo por qué cree que tiene algún derecho sobre mi propiedad. Nuestras familias tienen historia, señorita Reed. Deudas que nunca se saldaron. Deudas de hace 100 años entre personas que llevan mucho tiempo muertas. Sarah sacó una carpeta de su maletín. Investigué un poco sobre los negocios de su bisabuelo. Resulta que no era la víctima inocente que su familia dice que era. Deslizó un documento por la mesa. El abogado de Richard lo cogió y empezó a leerlo. Se puso pálido. ¿Qué es esto?, preguntó Richard. Son documentos judiciales de 1928. Su bisabuelo fue demandado por fraude por 17 inversores diferentes. Dirigía una estafa piramidal, utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar los beneficios a los inversores anteriores. Edward Reed no estaba asociado con él. Era una de las personas a las que tu bisabuelo intentó estafar. Estos documentos lo demuestran. La sala quedó en silencio. Richard le arrebató los papeles a su abogado y los leyó él mismo, apretando la mandíbula con cada línea. Esto no cambia nada, dijo finalmente. Sigues ocultando activos. Tengo fotos de lo que hay en esa caja fuerte. ¿Y tú? Sarah sacó su teléfono y abrió una carpeta de imágenes, porque estas son las fotos que circulan actualmente. Lingotes de oro, obras de arte, bonos. Muy impresionante. Pero aquí está el problema con tu intento de chantaje, Richard. Nada de esto me pertenece. ¿De qué estás hablando? Heredaste la casa. Heredé una casa vacía. Todo lo que hay en esa caja fuerte pertenece a un fideicomiso privado creado en 1986 por Margaret Reed. El fideicomiso está registrado en Delaware con el nombre de Redwood Heritage Foundation. Es completamente legal. Está totalmente documentado y lleva casi 40 años pagando impuestos por sus inversiones. Esta era la historia que Dorothy la había ayudado a elaborar durante las últimas 24 horas. Se basaba en los documentos reales del fideicomiso de Margaret, pero se había modificado para que pareciera que todo había sido legal desde el principio. El oro, las obras de arte, los bonos, todo era propiedad de una fundación benéfica, no de Sarah personalmente.
Mientes, dijo Richard, pero su voz temblaba. Dorothy se levantó y colocó un grueso documento sobre la mesa. Documentos de constitución del fideicomiso, declaraciones de impuestos que se remontan a 1986 y correspondencia con el IRS. Todo está en orden. La señorita Reed heredó la casa, pero la fundación es propietaria de la Cámara Acorazada y su contenido. Ella es simplemente la fideicomisaria responsable de administrar los activos de acuerdo con los deseos de Margaret Reed. El alcalde Brennan se inclinó hacia adelante. ¿Y cuáles son esos deseos? Sarah se levantó lentamente y lo miró a los ojos. La Fundación Redwood Heritage se creó para apoyar la educación, la ayuda a la vivienda y el desarrollo económico en comunidades desfavorecidas. Margaret dedicó 70 años a construir el patrimonio de esta fundación. Ahora es mi responsabilidad poner finalmente ese dinero en circulación. ¡Qué oportuno!, exclamó Marcus Chen desde el fondo. Es un momento muy oportuno para que esta fundación aparezca de repente. No es repentino, dijo Dorothy con frialdad. Lleva 38 años registrada y en activo. El hecho de que nadie en esta ciudad se haya molestado en consultar los registros públicos no es problema de la señorita Reed. El abogado de Richard le susurró algo al oído. Richard se sonrojó. Esto es un fraude. Estás tratando de ocultar activos detrás de una falsa organización benéfica. Sarah sacó otra carpeta. Hablando de fraude, Richard, ¿deberíamos hablar de tu socio comercial? El que ha estado malversando fondos de tu empresa de desarrollo inmobiliario durante los últimos 6 años. Tengo registros bancarios que muestran más de $2 millones desviados a cuentas en el extranjero. Me pregunto qué pensaría la Comisión de Valores al respecto. Richard palideció. Estás fanfarroneando. ¿Ah, sí? Sarah deslizó la carpeta por la mesa. Margaret pasó mucho tiempo observando a las personas que querían quedarse con lo que su familia había construido. Era muy minuciosa. Richard abrió la carpeta y hojeó las páginas de extractos bancarios, transferencias electrónicas y correspondencia por correo electrónico. Le empezaron a temblar las manos. ¿De dónde has sacado esto? Eso no importa. Lo que importa es lo que pase a continuación. Puedes marcharte ahora mismo. Retira cualquier demanda contra mí o contra la fundación y me quedaré con estos documentos. O puedes seguir adelante con tu demanda y lo entregaré todo a las autoridades. Tú decides. Richard se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo de madera. No puedes amenazarme. No te estoy amenazando. Te estoy dando opciones. La voz de Sarah se mantuvo tranquila, pero por dentro su corazón latía a toda velocidad. Este era el momento. O él cedía o la tomaba en serio. Dan Cooper se adelantó desde su posición junto a la pared. Yo aceptaría la oferta si fuera tú, Richard. Salir libre es un trato mejor que el que obtiene la mayoría de la gente. Richard miró fijamente a Sarah durante un largo momento, con ira y cálculo en sus ojos. Finalmente, agarró su maletín y se dirigió furioso hacia la salida. Sus abogados se apresuraron a seguirlo. En la puerta, se volvió. Esto no ha terminado. Sí, dijo Sarah en voz baja. Ha terminado. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Las piernas de Sarah casi se le doblaron, pero se obligó a permanecer de pie, con uno menos. Pero la sala seguía llena de gente con sus propios intereses. El alcalde Brennan carraspeó. Señorita Reed, la ciudad de Ashford tiene algunas preocupaciones sobre esta fundación. Necesitamos asegurarnos de que cumple con todas las regulaciones locales. Por supuesto, estaremos encantados de colaborar con la ciudad en cualquier permiso o trámite que sea necesario. También está el tema de los impuestos sobre la propiedad. Esa mansión se encuentra en 12 acres de terreno de primera calidad. La valoración ha sido bastante baja durante muchos años. Tendremos que reevaluarla. Sarah sacó otra carpeta. En realidad, alcalde, ya he hecho que se vuelva a valorar la propiedad. La casa necesita reparaciones importantes. La fundación la restaurará y la convertirá en un centro comunitario y educativo. Como organización sin ánimo de lucro registrada que se dedica a actividades de beneficio público, la propiedad cumple los requisitos para estar exenta de impuestos. El alcalde apretó la mandíbula. Tendremos que revisar esa afirmación. Por favor, hágalo. Y mientras revisa el papeleo, quizá debería revisar el suyo. Tengo documentación de 17 permisos de construcción que usted aprobó en los últimos 5 años
para proyectos que no cumplían con los códigos de seguridad, proyectos en los que los promotores hicieron importantes contribuciones a su fondo de reelección. Al fiscal general del estado le podría resultar interesante. El alcalde se sonrojó. Su abogado le puso una mano en el brazo y le susurró algo al oído con urgencia. El alcalde se levantó, se abrochó la chaqueta y se marchó sin decir nada más. Marcus Chen fue el siguiente. Se levantó lentamente, con expresión calculadora. Señorita Reed, represento a varios inversores interesados en comprar la propiedad. Estamos dispuestos a hacer una oferta muy generosa. 10 millones de dólares en efectivo y cierre inmediato. La propiedad no está en venta. Todo se vende por el precio adecuado. 15 millones. Señor Chen, tengo documentos que demuestran que falsificó informes de impacto ambiental en 3 proyectos diferentes. Construyó en humedales protegidos, sobornó a inspectores y lo encubrió. A la EPA le encantaría saberlo. La sonrisa de Marcus se desvaneció. No sabe con quién está tratando. Tengo contactos que van mucho más allá de esta pequeña ciudad. Yo también. Sheriff Cooper ¿no mencionó que tiene un amigo en la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI? Dan asintió. Fuimos juntos a la academia. Buen tipo. Muy interesado en el fraude en la construcción. Marcus los miró a ambos, luego a la carpeta que Sarah tenía en la mano. Volveré, dijo, con abogados que realmente saben lo que hacen. Lo esperamos con ansias. Se marchó, dando un portazo aún más fuerte que Richard. Sarah se sentó pesadamente, con las manos temblorosas ahora que la confrontación había terminado. Dorothy le apretó el hombro. «Lo has conseguido», susurró Dorothy. «Están asustados». Pero Sarah sabía que esto solo era el principio. Había ganado la batalla, pero la guerra no había terminado. Esos hombres tenían poder, contactos, recursos. No se rendirían fácilmente. Acababa de ganarse la enemistad de las 3 personas más influyentes de la ciudad. La sala se vació poco a poco hasta que solo quedaron Sarah, Dorothy y Dan. Sarah se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué he hecho?» «Lo que tenías que hacer», dijo Dan. La forma de actuar de Margaret no funcionaba. Esconderse para siempre, tener demasiado miedo para defenderse. «Tú estás probando algo diferente, pero ahora vendrán a por mí con más fuerza. Quizás. O quizás se den cuenta de que no eres el blanco fácil que creían». Los matones suelen retroceder cuando alguien finalmente se enfrenta a ellos. Sarah esperaba que él tuviera razón, pero cuando salió del ayuntamiento esa noche, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de pintarse una diana en la espalda. Durante la semana siguiente, las cosas sucedieron rápidamente. El socio comercial de Richard Ashford fue arrestado tras una denuncia anónima a la SEC sobre la malversación. El propio Richard estaba demasiado ocupado lidiando con ese escándalo como para presentar ninguna demanda contra Sarah. El alcalde anunció que no se presentaría a la reelección, alegando motivos de salud. Marcus Chen retiró discretamente su oferta de compra de la mansión y se marchó de la ciudad. Pero el verdadero trabajo de Sarah no había hecho más que empezar. Se reunió con contables, abogados y asesores de organizaciones sin ánimo de lucro. Presentó la documentación necesaria para activar oficialmente la Fundación Redwood Heritage. Contrató a un arquitecto para que evaluara la mansión y elaborara planes de restauración. Y poco a poco, con cuidado, comenzó el proceso de convertir la fortuna oculta de Margaret en algo que realmente pudiera utilizarse. Lo primero que hizo fue crear un fideicomiso para Emma, 50 millones de dólares invertidos de forma conservadora, gestionados por profesionales. La educación de su hija, su futuro, nunca estarían en entredicho. Pasara lo que pasara a Sarah, Emma estaría bien cuidada. Lo segundo fue pagar todas sus deudas, la hipoteca, las tarjetas de crédito que Marcus había agotado antes de marcharse, las facturas médicas de cuando Emma se rompió el brazo 2 años atrás. Todas las agencias de cobro recibieron un cheque con una nota que decía simplemente, cuenta pagada en su totalidad. Lo tercero fue crear un fondo de becas para madres solteras de su ciudad, mujeres que intentaban formarse en oficios cualificados, que intentaban construir carreras que les permitieran mantener a sus familias. Lo dotó con 10 millones de dólares, suficientes para ayudar a cientos de mujeres cada año. Al principio, el dinero le parecía surrealista. Sarah extendía cheques con tantos ceros que le temblaba la mano, pero Dorothy la ayudó a comprender que eso era lo que Margaret había querido.
La fundación era ahora una realidad. Los activos se estaban utilizando para el bien. Todo era legal, estaba documentado y era transparente. Bueno, casi transparente. Había algunos detalles sobre el origen exacto de la fortuna que se mantenían cuidadosamente vagos. Algunas preguntas sobre cómo Margaret había adquirido ciertas obras de arte o por qué los activos de la fundación parecían mayores de lo que deberían haber producido los rendimientos de las inversiones documentadas. Pero esos eran misterios enterrados bajo décadas de papeleo, sociedades ficticias y fideicomisos dentro de fideicomisos. Mientras la fundación pagara sus impuestos en el futuro, mientras el dinero se utilizara con fines benéficos, nadie miraría demasiado de cerca dónde había comenzado todo. 6 meses después de esa reunión en el ayuntamiento, Sarah se encontraba frente a la mansión restaurada. El techo había sido reparado, las ventanas reemplazadas, la pintura brillaba blanca bajo el sol de la tarde. Junto a la puerta colgaba un nuevo cartel: Redwood Heritage Center, educación y oportunidades para todos. Emma corrió a su lado, ahora mayor, con casi 9 años, pero aún lo suficientemente pequeña como para deslizar su mano en la de su madre. Ahora parece un palacio, mamá. Sí, ¿verdad? La tía abuela Margaret estaría feliz. Sarah sonrió con lágrimas en los ojos. Creo que sí. El centro abrió al mes siguiente. La primera planta se convirtió en un espacio comunitario con aulas para formación profesional, laboratorios de informática y una cocina industrial donde la gente podía aprender habilidades culinarias. La segunda planta albergaba las oficinas del personal de la fundación y salas de reuniones que las organizaciones sin ánimo de lucro locales podían utilizar de forma gratuita. La tercera planta se mantuvo privada, con las habitaciones personales de Margaret conservadas exactamente como ella las había dejado, en memoria de la mujer que lo había hecho todo posible. Y debajo de todo ello, en la cámara acorazada oculta, la fortuna restante permanecía a salvo. Sarah había liquidado parte del oro y los bonos para financiar el trabajo inicial, pero quedaban millones más, cuidadosamente inventariados, propiedad legal de la fundación, a la espera de ser utilizados para futuros proyectos. Al principio, la reacción de la ciudad fue mixta. Algunas personas estaban agradecidas por los puestos de trabajo que había creado la restauración y por los programas que ofrecía el centro. Otras seguían sospechando, convencidas de que Sarah ocultaba algo más importante. Pero a medida que los meses se convertían en años y el impacto del centro crecía, incluso los escépticos comenzaron a suavizar su postura. Sarah contrataba a gente de la zona siempre que era posible. Los contratistas, los profesores, el personal, la mayoría de ellos eran de Ashford o de los alrededores. El dinero fluía por la comunidad como no lo había hecho en décadas. Se abrieron nuevos negocios para atender a las personas que acudían al centro. El restaurante se amplió. La ferretería contrató a 3 nuevos empleados. Sarah aprendió a gestionar la fundación con la misma concentración y precisión con la que antes reparaba motores. Revisaba personalmente todas las solicitudes de subvención. Visitaba todos los programas financiados por la fundación. Se aseguraba de que el dinero de Margaret se utilizara tal y como ella siempre había deseado, para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Compró una pequeña casa en Ashford, lo suficientemente cerca del centro como para poder ir andando cada mañana. Emma se trasladó a la escuela local, donde hizo amigos rápidamente y se unió al club de robótica. Por primera vez en años, Sarah sintió que estaban construyendo una vida real, no solo sobreviviendo. En el segundo aniversario de la muerte de Margaret, Sarah celebró una ceremonia de dedicación en el centro. Asistieron más de 200 personas. Dorothy pronunció un discurso sobre la vida y el legado de Margaret. Dan Cooper habló de su compromiso con la comunidad, incluso cuando ésta no siempre la había tratado bien. Y Sarah se subió al estrado, miró a todos los asistentes y contó la verdad lo mejor que pudo. Margaret Reed pasó 73 años en esta casa, comenzó Sarah. La mayoría de ustedes la conocían como una reclusa, una anciana extraña que no dejaba entrar a nadie en su casa. Pero yo he pasado los últimos 2 años conociéndola a través de sus diarios, sus cartas y sus cuidados registros. Y he descubierto que no se escondía del mundo. Protegía algo que creía que el mundo necesitaría algún día. Una oportunidad para mejorar, para ser mejores. Este centro es su regalo para todos nosotros. No solo el edificio, sino la oportunidad que representa. La oportunidad de aprender,
de crecer, de apoyarnos unos a otros. Ella creía en eso, y espero que todos podamos trabajar juntos para demostrar que tenía razón al creerlo. Esta vez, los aplausos fueron sinceros. Ya no eran rencorosos ni sospechosos, sino cálidos y auténticos. Sarah bajó del estrado y encontró a Emma esperándola. «Ha sido un buen discurso, mamá». «Eso creo». La tía abuela Margaret habría estado orgullosa. Sarah abrazó a su hija con fuerza. «Espero que tú también estés orgullosa». «Lo estoy. Ya no tienes miedo». Sarah se apartó para mirar a Emma a la cara. «¿Qué te hace decir eso? Antes te asustabas cada vez que sonaba el teléfono. Antes comprobabas 3 veces las cerraduras antes de acostarte, pero ya no lo haces. Te mantienes más erguida. Sonríes más». Emma se encogió de hombros como si fuera obvio. «Ya no tienes miedo». Sarah se dio cuenta de que su hija tenía razón. En algún momento de los últimos 2 años, entre enfrentarse a Richard Ashford, construir el centro y aprender a gestionar una fortuna que podría haberla destruido, había dejado de tener miedo. No del todo. Todavía tenía momentos de duda, momentos en los que se preguntaba si estaba haciendo todo bien, pero el miedo constante y aplastante que había definido su vida durante tanto tiempo había desaparecido. Había aprendido lo que Margaret nunca había aprendido, que esconderse del peligro no te hace estar a salvo, que huir del poder no te hace libre. A veces hay que mantenerse firme, usar las armas que se tienen y luchar por lo que importa. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Sarah caminó sola por el tranquilo centro. Recorrió con los dedos las paredes junto a las que Margaret había caminado. Subió las escaleras que Margaret había subido durante 7 décadas y se detuvo en el estudio donde Margaret había escrito sus últimas cartas. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada que Sarah había encontrado en uno de los álbumes de Margaret. En ella aparecía una joven Margaret, de unos 25 años, de pie frente a la mansión con su madre, Elizabeth. Ambas mujeres parecían cansadas, pero decididas. Sarah había colgado la foto allí como recordatorio de dónde había comenzado todo, de las mujeres que habían protegido este lugar antes que ella. «Lo logré», susurró Sarah a la fotografía. «Terminé lo que tú comenzaste. El dinero ya no está escondido. Está funcionando, ayudando a las personas, marcando la diferencia, tal como tú siempre quisiste». Le gustaba imaginar que Margaret podía oírla de alguna manera, que, estuviera donde estuviera, sabía que su vida de sacrificios no había sido en vano, que la carga que había llevado sola durante tanto tiempo finalmente se había compartido, transformado y aprovechado. El teléfono de Sarah vibró. Era un mensaje de Emma. «Mamá, la abuela ha hecho galletas. Vuelve a casa cuando estés lista. Hogar». Sarah sonrió al leer esa palabra. Durante años, después de que Marcus se marchara, había dejado de considerar ningún lugar como su hogar. El apartamento había sido solo un lugar donde dormir entre turnos. El mundo le había parecido hostil, inestable, temporal, pero Ashford se había convertido en su hogar. Esta extraña y pequeña ciudad, que antes le había parecido tan amenazadora, ahora la sentía como suya. La mansión ya no era solo una responsabilidad. Era un legado que se sentía orgullosa de llevar. Cerró el centro con llave y caminó a través del crepúsculo hasta su casa, a 3 manzanas de distancia. Emma la recibió en la puerta con una galleta y una sonrisa. La madre de Sarah, que se había mudado a Ashford hacía 6 meses para estar más cerca de ellas, gritó desde la cocina que la cena estaba casi lista. Sarah se quedó en la pequeña entrada, con la galleta en la mano, escuchando los sonidos de su familia, y sintió algo que no había sentido en años. Paz, no la ausencia de problemas. Todavía tenía muchos, pero la profunda paz de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. 5 años después de heredar la mansión, Sarah se encontraba en el mismo ayuntamiento donde una vez se había enfrentado a Richard Ashford y sus amenazas, pero esta vez estaba allí para recibir un premio del gobernador. La Fundación Redwood Heritage se había convertido en una de las organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al desarrollo comunitario más exitosas del estado. Se habían expandido más allá de Ashford, abriendo centros satélite en otras 3 ciudades en dificultades. Habían ayudado a más de 2,000 personas a obtener formación y colocación laboral. Habían proporcionado ayuda para la vivienda a 500 familias. Habían financiado becas para 800 estudiantes.
El gobernador elogió la visión y la dedicación de Sarah. Las cámaras de las noticias locales lo grabaron todo. Emma, que ahora tenía 13 años y estaba sentada en la primera fila, lo grabó con su teléfono, probablemente para enviárselo a sus amigos. Después de la ceremonia, una joven se acercó a Sarah nerviosa. Señorita Reed, quería darle las gracias. Hace 3 años recibí una beca de su fundación. Era una madre soltera que trabajaba en una gasolinera y apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler. La beca me permitió obtener mi certificación de electricista. Ahora tengo mi propio negocio. El mes pasado contraté a otras 2 mujeres. Nada de eso habría sido posible sin usted. Sarah la abrazó, conteniendo las lágrimas. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te ayudé a abrir la puerta. Abriste más que una puerta. Abriste un futuro. Esa noche, Sarah se sentó con Emma en el porche de la mansión, contemplando la puesta de sol sobre los terrenos. Los jardines habían sido restaurados, la fuente volvía a funcionar y las luces solares bordeaban los senderos. Parecía sacado de una revista, hermoso y consentido. Mamá, dijo Emma en voz baja, ¿alguna vez piensas en papá? Sarah se quedó callada por un momento. Marcus había intentado ponerse en contacto con ellas una vez, aproximadamente 1 año después de que se creara la fundación. Afirmó que había cometido un error y pidió otra oportunidad. Sarah había bloqueado su número. Cualquier amor que hubiera sentido por él se había consumido en el fuego de todo lo que había sobrevivido. A veces, admitió, pero no de la forma que tú podrías pensar. No lo echo de menos. Solo me pregunto si sabe lo que se perdió. No el dinero, sino la oportunidad de formar parte de algo real, de verte crecer, de construir algo que importa. Él tomó su decisión, lo hizo, y nosotros tomamos la nuestra. Emma apoyó la cabeza en el hombro de Sarah. Me alegro de que hayamos encontrado el tesoro, pero no por el dinero, porque te hizo valiente. Sarah se rió suavemente. No fui valiente, cariño. Estaba aterrorizada. Eso es lo que significa ser valiente, tener miedo y hacerlo de todos modos. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Sarah pensó en el viaje que la había traído hasta allí, el divorcio que la había devastado, la carta de Dorothy que lo había cambiado todo, la primera vez que abrió esa puerta oculta y descendió al secreto de Margaret, el momento en que se dio cuenta de que tenía $800 millones en sus manos y toda su vida se había transformado en algo imposible. Pensó en las amenazas, los enfrentamientos, las noches sin dormir, preguntándose si había tomado las decisiones correctas, el día en que casi se rindió y lo dejó todo. El momento en que Emma le dijo que creía en ella y Sarah decidió creer en sí misma. La familia Reed había protegido esta fortuna durante 100 años, pasándola de una generación a otra, cada una paralizada por el miedo a lo que sucedería si el secreto se revelaba. Margaret había pasado toda su vida adulta sola, demasiado asustada para gastar un centavo del dinero que podría haberle proporcionado comodidad, demasiado asustada para confiar en nadie con la verdad. Pero Sarah había hecho lo que ninguno de ellos pudo hacer. Había asumido el riesgo, había sacado a la luz la fortuna, la había transformado, legitimado y puesto a trabajar. Había convertido una maldición en una bendición, una carga en una oportunidad, un secreto en un legado. Y al hacerlo, se había transformado a sí misma. La mecánica destrozada que una vez se había sentido invisible e impotente había desaparecido. En su lugar había una mujer que gestionaba millones de dólares, daba trabajo a docenas de personas y cambiaba vidas cada día. Una mujer que entraba en salas llenas de hombres poderosos y conseguía que la escucharan. Una mujer a la que su hija estaba orgullosa de llamar mamá. Vamos, dijo Sarah, levantándose y ayudando a Emma a ponerse en pie. Entremos. Haré palomitas y veremos una película. ¿Podemos verla en la biblioteca? Me encanta esa habitación. Claro, cariño. Caminaron por la mansión restaurada, encendiendo las luces a su paso. La casa que antes parecía una tumba, ahora se sentía como un hogar. Un lugar donde la gente se reunía, aprendía, crecía y soñaba. A Margaret le hubiera encantado verla llena de vida, llena de propósito, cumpliendo finalmente el destino que siempre había imaginado para ella. En la biblioteca, Emma se acurrucó en el sofá mientras Sarah hacía palomitas en la pequeña cocina que habían añadido. A través de la ventana podía ver las luces de Ashford parpadeando en el valle. La ciudad que antes le había parecido tan amenazadora,
ahora le resultaba familiar. Imperfecta, complicada, pero suya. Su teléfono vibró con un correo electrónico. Otra solicitud de subvención, esta vez de una mujer de un condado vecino, que quería poner en marcha un servicio móvil de reparación de automóviles para ayudar a las familias con bajos ingresos a mantener sus coches en funcionamiento. Sarah sonrió. Lo revisaría mañana y probablemente lo aprobaría. La misión de la fundación se estaba ampliando, evolucionando, encontrando nuevas formas de ayudar a las personas a construir una vida mejor. Llevó las palomitas de maíz a la biblioteca y se sentó junto a Emma. Cuando aparecieron los créditos iniciales de la película, Sarah abrazó a su hija y respiró el aroma de su champú de fresa, que seguía siendo el mismo después de todos estos años. Te quiero, pequeña. Yo también te quiero, mamá. Y me encanta nuestra vida. A mí también. A mí también. Afuera las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas, las mismas estrellas que habían velado por la mansión Reed durante 150 años. Las mismas estrellas que habían visto a Edward Reed esconder su fortuna, a Elizabeth Reed protegerla y a Margaret Reed pasar toda una vida custodiándola en soledad. Las mismas estrellas que ahora presenciaban cómo Sarah Reed finalmente la liberaba. El tesoro había estado enterrado durante tanto tiempo, oculto en la oscuridad, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para sacarlo a la luz. Y Sarah no solo tenía el dinero, sino también la verdad sobre lo que podía significar la riqueza cuando se utilizaba con un propósito. Cuando se compartía en lugar de acumularse, cuando se convertía en una herramienta para elevar a los demás en lugar de un arma para dominarlos. Cualquiera puede heredar dinero, pero se necesita verdadero valor para heredar un secreto tan poderoso y decidir revelarlo. Arriesgarlo todo por la oportunidad de hacer el bien. Enfrentarse a aquellos que lo tomarían por la fuerza y decir, no, esto pertenece a las personas que más lo necesitan. Eso no es solo valor, es transformación, es legado. Sarah Reed estaba arruinada y se sentía traicionada cuando heredó una mansión abandonada y una fortuna que debería haberla destruido. En cambio, dejó que eso la convirtiera en alguien más fuerte, más valiente y con más determinación de lo que jamás había imaginado que podría ser. Tomó la carga de su tía abuela y la convirtió en una bendición para su hija, una oportunidad para su comunidad y su propia redención, porque algunas herencias no se miden en dólares, se miden por el valor para reclamarlas y la sabiduría para usarlas bien. Y Sarah Reed tenía ambas cosas. Fin. A continuación, te esperan otras dos increíbles historias de valentía y transformación. Haz clic para continuar el viaje y no olvides suscribirte si crees que, a veces, el mayor tesoro que heredamos es la fuerza que descubrimos dentro de nosotros mismos.